Continuamos, si os parece, que vamos con bastante retraso, pero bueno, la verdad es que todos estamos coincidiendo en el interés y la calidad de la jornada, así que bueno, bienvenido sea. Vamos con lo que sería la última ponencia antes de la mesa redonda, que se refiere al Polígono Sur de Sevilla, al sueño de su transformación integral, que va a impartir María del Mar González Rodríguez. Aunque aquí pone Úbeda, Jaén, no decimos el año porque está feo, me ha confesado que en realidad ella es de Cádiz. Y que su principal virtud es explicar moviendo habilidosamente las manos, lo cual encandila a sus alumnos y le prestamos más atención. Dicho esto, es licenciada en Psicología y doctora además en Psicología por la Universidad de Sevilla, y su labor profesional se ha venido desarrollando en esta misma universidad, de la que es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación desde el año 1995. Ha impartido docencia en diversas titulaciones de licenciaturas y grados, Psicología, Pedagogía, Magisterio de la Universidad de Sevilla, y en materias relacionadas con el desarrollo infantil y la intervención educativa o los contextos de desarrollo e intervención. En la actualidad es profesora de los másteres oficiales de Intervención y Mediación Familiar y de Estudios de Género y Desarrollo Profesionales de la Universidad de Sevilla. Es investigadora responsable de diversos proyectos con financiación I+D+I, contratos y convenios con diferentes administraciones públicas para el desarrollo de investigaciones y programas de intervención relacionadas con diversos modelos de familias no convencionales. Las investigaciones en este último ámbito sirvieron de base para el cambio legislativo que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo tanto en España como en México. Desde octubre de 2013 es la comisionada para el Polígono Sur de Sevilla y dedica su tiempo y sus desvelos a trabajar por este barrio de la mano de su vecindario, sus profesionales, su voluntariado y las distintas instituciones privadas y administraciones públicas comprometidas con su transformación. Pues nada, muchísimas gracias, María del Mar, por tu presencia esta tarde, y somos todos oídos y tú todo manos. Muchas gracias a vosotros, al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda por esta invitación, que para mí ha sido un regalo. Volver a la que es mi tierra, que yo la vivo así, aunque no haya nacido aquí, aunque haya vivido... ¿No está en marcha o qué? Sí. ¿No se oye? ¿Se oye el fondo? ¿Subo la voz un poquito o qué? Pues digo claro que para mí es un placer volver a mi casa, ¿no? A Cádiz, que es desde donde yo me sigo sintiendo, aunque solo haya vivido realmente 5 años aquí. Pero decía, creo que era Schopenhauer el que decía que uno es de donde hizo el bachillerato, y ese fue mi caso. Yo llegué con 12 y me fui con 17 a estudiar a la universidad y ya no volví a vivir aquí de modo permanente. Pero esta es mi tierra, así que para mí es un gusto. Aunque cuando vengo me emociono tanto que cambio hasta los años. Estamos en mayo del 18, no en mayo del 15. Me acabo de dar cuenta al verlo, me he reído yo sola, digo, esto es... Bueno, yo efectivamente soy la comisionada para el Polígono Sur y es un atrevimiento que, siendo yo de formación psicóloga, hablé en este foro, pero vosotros sois los que os habéis atrevido a invitarme. Yo lo que no puedo hacer es ser otra cosa que lo que soy. Sí que os puedo hablar, desde luego, de la experiencia de Polígono Sur y situaros un poquito, ¿no?, en cómo se vive esto también desde la experiencia de la gente, de cómo se está viviendo en Polígono Sur y qué hemos intentado, cuál ha sido nuestro sueño y cuál sigue siendo nuestro sueño ahora y qué cosas hemos ido consiguiendo en este camino, ¿no? El Polígono Sur es este barrio que veis ahí, enmarcado, se ven muy bien las líneas que lo delimitan. Esto supongo que funciona. Está limitado al sur, lo que tenéis a vuestra derecha en este momento es el sur. Está limitado al sur por la carretera de su eminencia, el Parque Guadaíra, al este. ¿Veis ahí una línea grande? Y un poquito más allá, a ver si lo consigo marcar. ¿Dónde está esto? ¿Cómo funciona? Así quizá ahora. Esto es la carretera de su eminencia, esto que tenéis aquí es la Avenida de la Paz y ahí hay un polígono industrial, esto de aquí, el polígono de Itasa, y aquí tenéis la vía del tren, el tren ferrocarril Sevilla-Cádiz, justamente. Tenemos al norte, que es esto, está en la Ronda del Tamarillo y el Parque Celestino Muti. En medio, en el centro, hay 6 barrios, 6 barrios que veremos después un poquito más despacito. Estamos al sur de Sevilla, efectivamente. El barrio tiene
empadronados 30 y tantos mil personas, 32.000 y pico personas en este momento, pero hay mucha gente que no se empadrona por distintas razones. Algunos porque por tradición no están acostumbrados a hacerlo, otros porque no quieren empadronarse para que no se sepa que están, otros porque van y vienen. Entonces, calculamos que en torno a una cifra más cercana a los 40.000 que a los 32.000, de los cuales entre 8.000 y 10.000 son de cultura gitana. En los únicos estudios que se han hecho, que lo han estudiado, situaban la cifra en ese. Por tanto, tenemos entre un 20 y un 30% de población gitana y probablemente sea el núcleo poblacional con población gitana más amplio de Andalucía, probablemente de España, no estoy segura de estos últimos. Son 140 hectáreas en total y estamos a 4 kilómetros del centro de Sevilla. Lo más curioso es que la gente piensa que estamos lejísimos. Polígono Sur en el imaginario de Sevilla está en el extrarradio, no, está en la estratosfera. Pero lo que está al ladito de la vía del tren, esto que cae aquí es un barrio que es muy conocido, que es Bami, y ahí, no se ve, está el Hospital Virgen del Rocío, que es uno de los 2 hospitales de referencia en Sevilla, exactamente al otro lado de la vía del tren. Con esto yo os estoy dando algunas de las claves de lo que nos ocurre, pero dejadme que avance un poquito y os cuente. Para contaros dónde estamos, voy a contar un poquito los orígenes del barrio, que a lo mejor así entendemos qué nos ha pasado y por qué hemos llegado donde estábamos, ¿no? Los orígenes del barrio nuestro están, por ejemplo, en una corrala de Triana. Es decir, en los años 50, 60, en Sevilla hay una serie de desastres naturales, por una parte. Hay inundaciones del Guadalquivir, del Tamarguillo. La inundación del Tamarguillo acaba con muchísima infravivienda que había ido acumulándose después de la guerra, en la posguerra y también al hilo de la industrialización. Y además afecta y gravemente a estos modos de vida tradicionales que había en distintos barrios, en Triana desde luego, pero también en San Bernardo, también en el centro de Sevilla, en distintos barrios. En estos espacios, es verdad que la vivienda era pues como ocurría aquí en el Pópulo, como ocurría en la Viña, no hay que irse muy lejos para entender qué tipo de vida era, ¿no? Eran viviendas con muy poquita calidad, apenas habitaciones, luego con lugares comunes en los que había lavadero, había cocina común y baños o algo parecido común, pero que se hacía vida de comunidad y se compartían muchas cosas. Y que en el imaginario de Sevilla y de mi barrio está muy presente esa vida de comunidad. Esta vida se trunca, entre otras cosas, efectivamente, por desastres naturales, pero también por decisiones políticas, también por leyes, la ley de arrendamiento urbano, entre otras cosas, por leyes que acaban permitiendo que se acabe desarraigando a la gente. Y estas son 2 fotos que a mí me parecen terroríficas, por lo dolorosas, ¿no? Son de la hemeroteca, que es de la expulsión de los gitanos de Triana, que llevaban 500 años viviendo asentados allí. No es que salgan como gitanos, salen porque están en infravivienda, y los propietarios de esas viviendas los acaban expulsando. Y como veis, no es que salgan una familia o 2, y ahora la foto que está a la derecha es un conjunto de camiones. Hay un documental que os aconsejo echar un vistacito que se llama Triana pura y pura, que ha hecho Ricardo Pachón y que narra muy bien el paso de Triana a las 3000, que es, como también se conoce, una parte de mi barrio, luego os lo contaré más despacito. Y en el que cuenta Matilde Coral, una bailaora desde siempre, su experiencia como niña viendo esto, ¿no? Y lo cuenta llena de emoción, diciendo, ¿dónde van estos gitanos? ¿Dónde van a ir?, ¿no? Cuando los veía salir. Bueno, pues de sitios como este, ya os digo, no solo de Triana, pero una buena parte vino de Triana. Yo conozco gente del barrio que vivió en el Corral Pistola, que vivió en la calle Pureza, que vivió en muchos sitios de Triana. Fueron, como personas de otros barrios también, a refugios provisionales. Nuestro barrio empieza con un refugio provisional. Estas son las casitas bajas que se ponen en torno a lo que ahora es la Avenida de la Paz, que entonces no se llamaba así. Y son 1000 y pico viviendas, mil y poco viviendas que se establecen, son casas prefabricadas que se sitúan en torno a lo que ahora es la Avenida de la Paz, y en las que se intenta, los primeros ocupaciones, la primera urbanización, entre comillas, de eso, pues bueno, intentaba reproducir una cierta vida urbana, ¿no? Hubo árboles, conozco a gente, los Amador, por ejemplo, vivieron en estas casas, y me contaba el otro día Diego Amador, un hermano de Raimundo, me contaba su experiencia, sus recuerdos de haber vivido en una de estas casitas, ¿no? A partir de ahí, estos eran refugios provisionales aquí o en La Corchuela, que se la llamó el Purgatorio, por aquello de que era el paso previo para ir al paraíso. En La Corchuela, en San Pablo, en distintos lugares de Sevilla hubo muchos refugios, porque fue
una ingente cantidad de gente a la que se quedó sin vivienda. Muy poco después, esto era en torno al año 61, me parece, pues en el 63-64 se estaba construyendo ya Letanías, que es ese primer barrio, el barrio que veis al lado, lo veis a la izquierda. Oh, perdón. Ahí está. Esto es Letanías, es el primer barrio que se construye y casi en paralelo empieza a construirse, este es de promoción pública, es alquiler con acceso diferido a la propiedad, y esto es el inicio de La Oliva, que se hace en régimen de cooperativa desde el inicio, y por tanto la gente que lo habita tiene también distinta extracción, tienen distinta formación también de partida. Letanía empieza siendo un barrio obrero, sobre todo en Letanía se van ubicando gente que se va sacando de esas casitas y de otras, de esos refugios y de otros, y en principio es gente pues, que ha tenido vida urbana, que ha tenido trabajadores con pocos recursos, pero trabajadores que han tenido previamente vida urbana. A La Oliva llega gente ya con gente trabajadora y también de clase, una cualificación media. La Oliva tiene otro tejido social también, muy reivindicativo, muy tal. Pero fijaros que todo esto se está haciendo, si os fijáis, solo hay vivienda, no hay un mal equipamiento de ningún tipo. No hay, ahí al fondo empieza a construirse ya un colegio, se sitúa una parroquia, en torno a la parroquia se establece un cierto trabajo social, pero no hay un centro de salud, no hay nada. Es decir, imaginaros, Letanía son 3.000 viviendas, de hecho, y algo más La Oliva cuando termina de construirse y no se han puesto ni un solo colegio todavía, cuando se está construyendo. Ahí empiezan algunos de nuestros problemas. Sigo más adelante, aquí ya se ha construido, esto que veis en el medio será lo que da muchas veces nombre a nuestro barrio, que hay mucha gente que le llama las 3.000, porque se construye un barrio con 3.000 viviendas más o menos, son 2.999, quien dice, pero bueno, 3.000 viviendas ocupadas en cuatro subbarrios, los rojos o los colorados que dicen allí, los amarillos, los verdes y los marrones, que son los colores de la paleta de Murillo. Y es el barrio Murillo, en realidad, su nombre es Barriada Murillo. Pero si estos que están aquí, estos que están aquí son los verdes, aunque no se vea. A ver si consigo darle, que soy más torpe. Ahí. Estos son los verdes, estos son los rojos, estos son los amarillos, los marrones están por aquí, no se ven. Bueno, estas son las torretas de los marrones ya. Pero en medio hay esto, la nada. Y ahí en medio, por fin se construyó, esto es uno, aquí hay otro, por aquí hay otro. Son colegios prefabricados que por fin empiezan a construir. Imaginaros la población que había aquí. Este barrio luchó por cada uno de estos equipamientos y la gente más mayor te lo dice. Es que hemos tenido que luchar comisionar por todo, hemos tenido que luchar por los colegios, hemos tenido que luchar por el centro de salud. Ha sido un barrio que ha tenido que ir arrancando de la administración que lo urbanizara y que pusiera el equipamiento imprescindible. De hecho, fijaros qué urbanismo tan, yo no soy, solo soy los expertos, ¿no? Pero qué urbanismo tan simple. O sea, es que no hay ni árboles, por no haber ni conexión entre los barrios, ni conexión con las grandes arterias. Están las arterias y están en medio como setas, ¿no? Los distintos subbarrios. El que tenéis en primera fila, este de aquí, es el penúltimo en construirse. Este es Martínez Montañés, este de aquí. Se estaba construyendo Martínez Montañés, que es un barrio propiedad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la actualidad, estaba impulsando el Ministerio de la Vivienda en ese momento, y es un barrio, todo es de alquiler social. Entonces, aunque es de lo último en construirse, porque empieza a construirse ya en el filo de los 80, o sea, se otorga ya al inicio del 81-82, es un barrio todo el de viviendas sociales y acaba siendo, y es en la actualidad, el barrio más degradado, sin duda, de los que tenemos. Nos quedan todavía dos barrios que se iban construyendo, aquí veis, aquí estaba ya construyéndose Antonio Machado, al hilo de la vía del tren, y por aquí, por este otro lado, estaría uno que no vemos, al otro lado de la Avenida de la Paz, que es Paz y Amistad. Cuando ya se levantan las últimas casitas de La Paz, ahí se construye otro barrio al otro lado de la avenida. Bueno, pues así es como se va construyendo nuestro barrio, y es, como hemos ido viendo, un fondo de saco. Es decir, tiene límites, barreras físicas por el este, por el oeste, por el sur y por el norte. Sí, por el este teníamos el muro que le separa, de hecho, del polígono industrial. Al oeste está la vía del tren, al fondo la carretera de su eminencia y al norte estaba, como hemos visto, la ronda del Tamarguillo. Eso
ha sido determinante. Y además eso pudo cambiarse, lo hablábamos hace un momentito, porque en Sevilla, en torno a la Expo del 92, con previsión de la Expo, se hace un plan general de ordenación urbana, por el que se soterran las vías del ferrocarril en toda la ciudad, salvo en Tiro de Línea y Polígono Sur. Es decir, el barrio anterior al nuestro, a partir de ahí, emergen las vías de nuevo hasta el final. El proyecto inicial no era así, eso es lo que me habían dicho y quien estuvo en la redacción me lo ha confirmado. El proyecto inicial sacaba las vías a la luz en torno a Bellavista, pero se cede a las presiones de la parte rica del sur, que es la parte que está al otro lado de la vía. De hecho, incluso cuando a mí me nombran, hay alguien de ese barrio que me dice: haz lo que te dé la gana menos quitarme las vías del tren, ¿eh? Tal cual. Y yo le dije: tranquilo, las vamos a quitar cuando vosotros además estéis deseando que las quitemos, porque va a ser el barrio más maravilloso de Sevilla. En fin, no tenía también que sacar pecho, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la exclusión urbanística, ¿no? Pero claro, fijaros que os he ido diciendo que ha sido un espacio de realojo de población que iba quedándose sin vivienda. El problema no es solo que va llegando gente que tenía vivienda en precario en otro sitio y que he tenido vida urbana aunque fuera en precario, sino que además todos los otros asentamientos chabolistas o espacios de infravivienda de la ciudad acaban siendo realojados en Polígono Sur. Con lo cual acabamos teniendo todo un conjunto de población en exclusión concentrada en un espacio que además está excluido urbanísticamente. Con lo cual acabamos creando un gueto. Y digo acabamos creando porque no fue de modo natural, fue un urbanismo y una construcción de un barrio pensado y delimitado para que eso fuera así. No todo el barrio está en la misma situación, en el gradiente de inclusión-exclusión. Ahí tenéis, esta es una propuesta de un colega, un geógrafo que hizo una tesis, Francisco José Torres, y él sitúa, y estoy de acuerdo, en que esas serían las zonas de las distintas posiciones en cuanto a la inclusión-exclusión, ¿no? Cuanto más al norte y más en la periferia, más población normalizada; cuanto más al sur y al centro, más población en exclusión. Y ahora mismo nos queda un foco de máxima exclusión, al cual se ha añadido algún otro más recientemente en la zona de Martínez Montañé que veis ahí. Hay una parte de Martínez Montañé que está todavía sin rehabilitar, que es lo que la gente llama Las Vegas. Habréis oído hablar mejor de Las Vegas, y se llama así por algo que ocurre en nuestro barrio, de lo que ahora voy a hablar también. Claro, tú haces un embolsamiento de colectivos desfavorecidos y ¿qué tienes además de todo lo que estoy contando? Pues cuando por fin se analiza lo que está ocurriendo dentro, nos encontramos lo siguiente: un asentismo escolar, porque ahora ya sí hay colegios, se fueron construyendo, del 50%. Siglo XXI, Andalucía. O sea, la media de asentismo era del 40%, más un 10% de niños que no teníamos ni siquiera registrados. Esos son datos de 2004. Un 26% de población analfabeta adulta. Para que os hagáis una idea comparativa, el analfabetismo adulto en España está en el 1,6. Y en Andalucía, que siempre hemos tenido el doble, está en el 3,2. Pero en Polígono Sur hay dos barrios, Martínez Montañé y Murillo, en el que se está por encima del 24% en analfabetismo. Unas desigualdades en salud que asustan. Es decir, aquí aparece que tenemos 1,4 veces mayor mortalidad. De hecho, la diferencia en esperanza de vida en aquel tiempo eran de 8 y 10 años respectivamente con respecto al barrio con mayor esperanza de vida en Sevilla. 10 años menos de esperanza de vida los hombres, 8 años menos de esperanza de vida las mujeres. 2,5 veces mayor tasa de SIDA, en fin, puedo seguir. Y los índices de desempleo, a comienzos del siglo XXI, doblaban la tasa de la ciudad. Tenía muy poco equipamiento. Sí es verdad que teníamos centros educativos y había centros de salud ya al inicio del siglo XXI, pero si había algo que estaba condicionando, sin duda, además, y mucho, la vida del barrio, era que desde los años 80 ocurre en este barrio como en otros barrios de la periferia, como ocurría en Cádiz, donde yo vivía, en los barrios limítrofes. Yo atravesaba cada día para ir a mi colegio por el Cerro del Moro, que ya no es lo que era. Y tenía muy cerca a Guillén Moreno. Yo vivía en la barriada de La Paz, tenía muy cerca a Guillén Moreno, que tampoco es lo que era en aquel tiempo. Pero en este barrio, en los años 80, ocurrió pues, como en estos otros, ¿no? Que la venta de droga acabó tiñendo
la vida en el barrio, llenándola de conflictividad, de insalud también. Murió mucha gente de esa generación. Tenemos todavía 300 y pico dosis de metadona diarias en Polígono Sur, a estas alturas. O sea, que fue un barrio en el que la heroína hizo estragos absolutos. Pero sobre todo, además, condicionó mucho la vida porque había, bueno, se llamaba Las Vegas, y ahora os lo cuento, porque estaba abierto día y noche y se vendía impunemente. Era un barrio en el que no entraban los servicios urbanos, los servicios que crean ciudadanía, los servicios que dotan de derechos de ciudadanía, no entraban con regularidad. Es decir, no entraba la empresa de limpieza, no entraban los autobuses por todo el barrio, sino solo por la Oliva, por la Ronda de la Oliva. No entraba correos en buena parte del barrio, no entraba la policía local, la nacional entraba solo en furgonas. O sea, era un barrio en el que los servicios habían dado 10 pasos atrás. Si es que alguna vez llegaron a estar dentro, habían dado 10 pasos atrás. Y ni siquiera se llevaba registro del asentismo. Es decir, para poder tener los datos de asentismo se tuvo que pedir que se registrara, a pesar de que está previsto por ley, ¿no? Pero todo el mundo había dado un paso atrás. Es como si Polígono Sur fuera un terreno de excepción, en el que no debieran aplicarse las mismas leyes que en el resto de la ciudad. Ese es nuestro punto de partida. Era tal la situación, era tan grave que se tomaron decisiones, pero antes déjame, solo voy a poner esta imagen sola, estas 3 imágenes, de cómo estaban los bloques, de cómo era el espacio, de cómo eran con frecuencia los espacios que teníamos públicos y de cómo eran algunas casas. Son solo algunas fotos, no he querido llenaros de ellas, valga esto de ejemplo. Este es un barrio que yo os decía que es muy conocido por sus debilidades, pero mucho menos por sus fortalezas. Dejadme que os diga alguna de ellas. Es un barrio que es muy luchador, que ha luchado mucho, de siempre. Sigue luchando individualmente para sacar sus familias adelante, se levantan cada mañana y buscan cómo tirar para adelante y cómo dar de comer a sus niños. Y ha luchado mucho colectivamente por transformarlo. Es un barrio que antes de que llegáramos las administraciones, ellos estaban ya reivindicando todo lo que necesitaban y todo aquello a lo que tenían derecho. Y ahí siguen, ¿eh? Mi barrio tiene un movimiento vecinal muy activo y muy comprometido y a mí me producen solo admiración. Incluso cuando piden mi dimisión o piden la dimisión de quien sea, me parecen admirables por seguir trabajando día a día y luchando día a día. Y es también un barrio generoso y solidario, y lo voy a pasar, es una población muy solidaria que comparte lo que tiene y muy generoso en su voluntariado, en el tiempo que dedican a sacar el barrio adelante y a cuidarse de otros, ¿no? Tal es el problema que en el año 2003 el barrio lleva mucho tiempo pidiendo una autoridad única y se crea una figura excepcional que no es una autoridad única, es un comisionado en ese momento. Se nombra a Jesús Maestu, el actual defensor del pueblo andaluz, como comisionado para el Polígono Sur y se le encarga con una función, un rol claro, que es desarrollar la interlocución entre las administraciones y con el barrio. Desarrollar labores de coordinación, primero de elaboración de un plan integral, acompañamiento de ese plan integral, evaluación de ese plan integral y de coordinación entre las administraciones de su actuación allí, porque si algo quedaba claro es que ninguna intervención parcial iba a conseguir cambiar el barrio. Una intervención solo urbanística no iba a conseguirlo, una intervención solo en empleo no iba a conseguirlo, ni solo educativa. Se necesitaba tener una mirada integral y territorializada. Y así como primero se establece, aunque al comisionado lo nombran y de hecho nos sostiene la Junta de Andalucía, nos sostiene económicamente, desde el año 2004 hay un protocolo que nos liga a las 3 administraciones, la local, la autonómica, la estatal, y desde el año 2005, inicio de 2006, hay un plan integral aprobado por las 3 administraciones, cada una en sus órganos de gobierno. Me he traído una foto en la que está Jesús Maestu y el presidente Chávez y Monteseirín, que era el alcalde entonces, y el entonces delegado del gobierno, Garzón, en la firma del plan integral. Este es el acto, digamos, formal en el que se firmó el plan integral que las 3 administraciones. ¿Y cuál es nuestro papel? Yo al menos lo vivo así, ¿no? Nos parece que nos toca ser como los andamios. He elegido esta metáfora que también entendéis, ¿no? Cuando se está construyendo un edificio, bueno, ahora ya no se pone ni andamio, que hacéis otras cosas ahora, pero bueno, cuando se ponían andamios y los andamios iban por delante del edificio. Cuando terminaba de construirse el edificio se retiraban los andamios porque ya no eran necesarios, ¿verdad? Pues así como yo entiendo que es el papel de mi equipo, ¿no? De nuestro equipo, que es acompañar, impulsar esa transformación, pero no sustituir a los mimbres con los que se ha de construir el edificio, que son los propios agentes sociales implicados, la ciudadanía, los profesionales, las administraciones. Y nosotros tenemos una labor ahí de coordinación, de impulso, de evaluación, de seguimiento, de denuncia,
Bueno, el diseño del plan integral fue muy participado, participaron miles de personas del barrio, más los técnicos de todas las administraciones y de todos los sectores, y se estableció un plan con 4 grandes áreas, muy grandes: empleo y desarrollo económico, intervención socioeducativa y familiar, salud y urbanismo y convivencia. No me voy a detener en ellas porque vais a ir viendo sus efectos. Y se intentó poner en marcha un modelo de gestión basado como en 3 grandes pilares, al que luego le hemos añadido un cuarto, ¿no? La integralidad, el abordaje integral de los problemas, la territorialidad, la adaptación a las características de nuestro territorio, de las políticas que se llevaban a cabo, la participación de la ciudadanía en todo ello, ciudadanía en todos los sentidos, y la coalición comunitaria, que decimos, la alianza comunitaria, crear alianza entre todos los que estamos involucrados para sacarlo adelante. Y ha dado resultados. Ahora veréis fotos, pero dejadme que os cuente algunos datos, ¿no? Se han normalizado los servicios. Fue el primer empeño del equipo anterior y lo consiguieron. Nuestros autobuses recorren el barrio, todo el barrio, 3 líneas de autobuses cada día. De vez en cuando tenemos algún problema que nos lleva a estar, como este año hemos estado una semana sin autobuses por apedreamientos infantiles, niños que apedrearon nuestros autobuses porque están en la calle sin supervisión, por desgracia. Y lo que no se atreven a hacer en otros barrios todavía ocurre en nuestro barrio de vez en cuando, pero afortunadamente las administraciones apostaron todas, la municipal la primera, que es de quien dependía, y en una semana lo teníamos reconstruido el servicio y con el empeño de que no volviera a ocurrir, ¿no? Y con la implicación de los propios conductores en el trabajo con los chavales, que han venido a los coles, han trabajado con ellos y van a venir ahora a las plazoletas a trabajar con ellos también. Reducimos el absentismo, hemos bajado del 50 al 15 de media, seguimos teniendo mucho absentismo secundaria, y hemos bajado mucho en primaria, estamos en el 8% en primaria, lo que nos hace muy felices, aunque me preocupe mucho ese 8%, que sigue siendo resistente, pero hemos bajado muchísimo. Se han rehabilitado de modo total o parcial, en la mayor parte de los casos parcial, más de 100 edificios. Y se han rehabilitado calles y plazas, que ahora veréis, se ha construido equipamiento urbano, que también lo veréis, y se han creado dispositivos de empleo, por ejemplo, que no existía nada cuando empieza el plan integral. Y algunos nos los hemos inventado. Ahora veréis algunos de esos y os lo cuento al hilo de ellos. Y así se ha mejorado la empleabilidad de más de 4.000 personas. Y hay ahora ya mayor presencia y coordinación policial. Entre otras cosas, tenemos un grupo de seguridad que se reúne cada 15 días y coordina políticas de seguridad y establece objetivos comunes. Aquí tenéis ejemplos de normalización de los servicios dentro de lo que cabe. O sea, tenemos nuestro autobús pasando, Lipasán limpiando en la zona de Martínez Montañés. Y aquí tenéis, a la izquierda tenéis nuestra recién inaugurada estafetita de correo, que ya tenía antes una oficinita que estaba en muy mal estado y ahora por fin hemos conseguido abrirla en un bloque recién rehabilitado, que no es exactamente una oficina de correo, es un lugar en el que quienes no tienen buzones todavía en sus bloques, porque no están rehabilitados, pueden recibir la correspondencia. Porque hasta entonces parecerá mentira, pero es que no se repartía el correo en Polígono Sur porque no había buzones. Entonces a la gente no le llegaba ni siquiera una carta del SAE, en fin, de lo que fuera, ¿no? Por supuesto tampoco les llegaban las del juzgado ni las de otros muchos lugares que también les tenían que llegar, la seguridad social, en fin, cientos de miles de cartas. Tuvimos un Urban que terminó en 2015 y que permitió, ese es el barrio, digamos, las actuaciones que veis son las que se hicieron, las que están marcadas, las urbanísticas, ¿no? O sea, se reurbanizaron las 2 grandes arterias, Luis Ortiz Muñoz y Padre José Sebastián Mandarán, se construyeron distintas plazas y se construyeron 2 equipamientos que vais a ver también, se trabajó en equipos con familias, se trabajó por el empleo, en fin, fue un plan ambicioso que, si os fijáis, no tocó ni Martínez Montañés, ni La Oliva, ni Paz y Amistad, que es el que está al este, ni Machado. Los 3 de borde, digamos, ni Paz y Amistad, ni Antonio Machado, ni La Oliva, porque no estaban tan mal urbanísticamente como el resto, ¿no? Como las zonas de mayor degradación. En el caso de Martínez Montañés, que es la propiedad de ese suelo es todavía de la Junta de Andalucía. Había un problema para intervenir allí, con lo cual uno de los espacios más degradados no se rehabilitó urbanísticamente con ese plan, con esos fondos europeos. Bueno, hubo que empezar por poner calles donde no había. Si aunque os parezca mentira, a comienzos del siglo XXI, entre esa tapia que veis a la derecha, que esto es un centro deportivo y un instituto, y estas viviendas no había nada, había albero.
albero, carros, en fin, cosas diversas, albero o lo que fuera, Yo he dicho albero así muy alegremente, ¿verdad? Ahora sí, ahora hay calle, lo pongo como ejemplo. Lo que veis a la derecha era uno de los espacios baldíos, llenos de coches o llenos de rastrojos que podía haber en el barrio, junto a los rojos, y ahora está esta plaza que tenéis a la izquierda arriba. Estas otras dos, esta está en Antonio Machado, al final Antonio Machado se hizo una plaza, eso, y esta está en Letanía. Se abrieron comunicación entre los barrios, porque nuestros barrios estaban aislados no solo del exterior, sino también entre ellos. Tenían grandes avenidas, pero no había comunicación entre unos y otros. Entonces se abrió, aquí tenéis el proceso de apertura de una de estas comunicaciones, restando espacio a un instituto y a otro centro. Disculpa. Y se reurbanizaron las grandes avenidas. Esto que veis aquí es una de las manzanas de servicio, además de ver la avenida reurbanizada con árboles, con bulevar y tal, también se fueron terminando de construir equipamientos en las manzanas de servicio, que ahora veréis algunos de ellos. Se trabajó mucho en disciplina urbanística, aunque no en todo el barrio, nos queda todavía mucha indisciplina. Tenemos muchos cuartillos y muchos patios ilegales construidos, algunos hasta con nombre y con azulejo. Villaloli tenía uno que se retiró hace poco. Entonces, en la medida que se iba urbanizando la avenida, se iban tirando los patios irregulares. Aquí esto es una urbanización hecha en uno de los conjuntos, tenéis a la izquierda el antes y a la derecha el después, y ahí mismo, en esa misma urbanización, también se puso volardos para que no se pudiera entrar con los coches dentro de la plaza y espacios para sentarse y tal. Estos son bloques de Martínez Montañés, porque la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en su momento EPSA, hizo una apuesta fuerte por la rehabilitación de unas viviendas que tenía en condiciones infrahumanas, en condiciones indignas absolutamente. Esto es son fotos de uno de los bloques restaurados y me va a permitir después contaros cosas al hilo de ello. Lo dejo para después, ¿vale? Pero ya veis, bueno, se iba rehabilitando y se fue rehabilitando de un modo sostenido durante unos años, hasta que dejamos de tener dinero para rehabilitar en Andalucía, ¿verdad, delegado? O dejamos de tener, digamos, con una cierta tal. Donde antes había este espacio degradado que veíais antes, mucha gente de fuera también, pero como está en el borde, no termina de cambiar la realidad, ¿no? Pero nos viene muy bien que venga mucha gente a ese espacio y compruebe que se puede venir a Polígono Sur sin que haya problema. Este es el centro de servicio social y detrás está el centro de salud. Eso que veis allí es un centro de salud nuevo, que fantástico. Los servicios sociales estaban antes en unas caracolas y fue uno de los bloques que esto lo construyó la Consejería de Salud y lo hizo como una apuesta, construyó los dos, la Consejería de Salud, y este se lo ha cedido al Ayuntamiento, una apuesta por dignificar uno de los servicios a los que más acude nuestra gente, porque tuvieran el espacio digno que necesitan, ¿no? Y de hecho ha cambiado la conflictividad, la gente acude. Nosotros estamos en este edificio, en la tercera planta, y es un edificio en el que se trabaja con serenidad. No hay la conflictividad que había en el pasado. Se acaba de construir, se terminó con el Urban y se acaba de abrir nuestro centro de mayores, que se había hecho con el Urban, era una de las peticiones del barrio, porque el barrio de La Oliva tiene ya un 26% de población por encima de 65 años. Y claro, nuestros barrios empezaron a construirse en el año 60 y algo, pues han hecho 50 años ya, con lo cual nuestra gente empieza a ser mayor, salvo en Martínez Montañés, que estamos por debajo de la media en Sevilla, en los otros la gente es más mayor. Y bueno, ya está funcionando y la gente está muy contenta con su centro de mayores, tienen lista de espera ya, está todo el mundo feliz. Y se ha inaugurado también este año otro edificio que se construyó con el Urban, Factoría Cultural, que está justamente en Martínez Montañés. En el descampado que teníamos en medio de Martínez Montañés, ahí está, Factoría Cultural, y no se puso ahí por casualidad. Ese espacio lo tuvo que ceder, lo cedió primero en precario, ya lo ha cedido de verdad la Junta al Ayuntamiento para poderlo construir. Se puso allí justamente para situar un foco de atracción para la ciudad y para el mundo en el espacio más degradado del barrio, para extender civilización a partir de ahí, para que todo el mundo pusiera su foco ahí. Porque nuestro barrio tiene, yo os decía, tiene fortalezas que tienen que ver con su capacidad de lucha y su solidaridad, pero tiene una más, entre otras. Tiene un legado histórico, tiene el flamenco, tiene un legado cultural. En nuestro barrio se escucha flamenco en la calle. Hay muy poquitos sitios en los que, bueno, en Jerez, por ejemplo, ocurre también, hay otros lugares en Andalucía, pero en Sevilla ya es difícil escuchar flamenco por la calle y nuestros niños salen del instituto a compás. Tú lo ves, van cantando compás. Es así, este barrio es así, afortunadamente todavía.
y de él han salido algunas de las experiencias de fusión más interesantes del flamenco, más innovadoras, ¿no? Los Molina, los Amaya, los Amador, los Revuelos, todo eso han vivido en el barrio, aunque hayan ido a otros lugares después. Y el barrio pidió un espacio en el que se pusiera en valor, se visibilizara y se pudiera hacer exhibición y al tiempo traer a gente, ¿no? Que fuera un foco de atracción, permitiera permear las fronteras simbólicas del barrio. Es decir, nuestro barrio tiene fronteras físicas, pero tiene unas mucho mayores, que son el imaginario que se ha construido en torno a él a raíz de todo lo que pasó en los años 80. Entonces, nuestro barrio, en el imaginario de la ciudad, y me temo que en el imaginario del resto de España, desde que sale ese programa en La Sexta cada mes y medio, 2 meses, hay un programa que repiten una y otra vez, que nos desespera, porque está viejo, no, antiquísimo, pero lo siguen poniendo como si fuera de antes de ayer. Pues en el imaginario de toda esa gente estamos solo en la página de sucesos. La gente piensa que hay metralletas en la calle, que estamos todos, bueno, que hay que ir con escolta. Ya os lo digo, nadie va con escolta en el barrio, por supuesto yo tampoco. Ningún profesional va con escolta en el barrio, ni la comisionada ni nadie. Y vamos todos andando por la calle. No digo que sea un barrio, que hayamos acabado con la inseguridad del barrio, tenemos todavía puntos de venta, pero ya no es lo que era. Ya tenemos puntos a los que hay que atender, no tenemos la situación de descontrol que había en el pasado. Lo que tenéis abajo es el concierto de Diego Amador cuando se estrenó Factoría Cultural. Y hemos conseguido permear algo por el sur, y esto se lo cuento especialmente a Manolo, que en 2004, en una mesa redonda, que yo he leído las actas de aquello, decía que tenía esperanza en que Parque Guadaira nos sirviera. Por detrás de la carretera Su Eminencia hay un parque que ahora nos une, eran las traseras de la ciudad, eran los arrabales del Guadaira, en nuestro barrio le llaman la Zúa, porque había un molino, una Zuda, un molino desde el tiempo de los árabes, movido por el agua del río, y eso, que era un estercolero en general, pues ahora es un parque maravilloso que nos liga hasta la zona de Bermejales y Heliópolis. Entonces, de pronto hemos empezado a tener gente que va de un lado a otro por el parque, nuestra gente que hace ese recorrido de aquí para allá y los que hacen de allí para acá. Y poco a poco nos vamos encontrando. No digo yo que esté siendo todavía tal, pero está siendo un lugar de encuentro. Lo que tenéis abajo es la fiesta que hicimos cuando se abrió por fin la primera puerta del parque para el barrio, pues se puso a poner un semáforo para poder cruzar la carretera Su Eminencia. Y fue una fiesta fantástica y vino gente también de los otros barrios, los que habíamos invitado. Y para nosotros fue la primera experiencia de tener gente de otro sitio que venía con gusto, ¿no? Así que el parque nos une. Y lo que tenéis a la derecha es del otro día. El sábado pasado tuvimos la fiesta de la primavera y esta fue una de las partes de la fiesta en la que nuestros bomberos, que tenemos un parque de bomberos, llenaron de espuma y luego de agua a todos nuestros niños y se lo pasaron muy bien. Esta es la imagen desde arriba ahora, ya muy reciente del barrio. Es decir, ya no tienen los espacios, si os fijáis, no tienen los espacios baldíos que tenía antes, tiene alguno todavía, le queda uno por ahí en el que está previsto que la universidad, cuando tenga dinero, construya, ese de ahí, pero poco más. Y nos queda una parcela, que ahora os enseñaré, esta está sin construir y muy poquitas más. Y ahora os contaré qué es lo que va a ir. Pero bueno, se ha ido llenando de equipamiento y se ha ido avanzando mucho urbanísticamente. ¿Qué le queda por conseguir? Mucho. Bueno, necesita todavía una lucha coordinada y firme contra la exclusión social. Y eso no es solo trabajo urbanístico. Ahí necesitamos un esfuerzo. En este momento la Junta está involucrada en una estrategia por la cohesión y la inclusión social, una estrategia regional, que va a poner en marcha las 93 zonas que se han definido necesitadas de transformación social. Y nosotros esperamos que sea efectivamente una oportunidad de Andalucía. Esperemos que sirva efectivamente para poder trabajar, pero se necesita un esfuerzo coordinado de todas las administraciones que, déjenme decirlo, yo estoy lejos de ver todavía. Estamos intentando que ocurra y la propia estrategia así lo establece, pero necesitamos que efectivamente todo el mundo se lo crea. Y en la zona necesitada de transformación social llegue no solo fondos para el trabajo, para la renta mínima, para el trabajo, para el trabajo en establecimientos itinerarios de inclusión social, sino fondos de rehabilitación urbanística y de vivienda, llegue
fondos específicos de empleo, no los fondos generalistas, sino fondos específicos adaptados a las necesidades de nuestro barrio, porque si no, no llegamos a donde está. Bueno, todo eso necesitamos que ocurra. Necesitamos que se acaben con las barreras de aislamiento urbanístico, ahora veréis que todavía quedan. Una inversión y una buena gestión en vivienda pública y urbanismo, porque se han parado los fondos para esto y nosotros aún no lo necesitamos. Y necesitamos mejorar la convivencia y la seguridad. Por ejemplo, este muro continúa todavía, este es el del tren, y necesitamos que desaparezca como desapareció en Cádiz. Se hizo una apuesta y ha salido bien, y en otras ciudades ha ocurrido lo mismo. Pues allí queremos lo mismo, exactamente lo mismo, porque sabemos que es una buena medida, porque acaba facilitando la integración social. Nuestro barrio lleva reclamando una comisaría más de 30 años. Y en el último año hemos tenido una decepción fuerte. El barrio ha seguido luchando porque la comisaría vaya en el centro del barrio, esa parcela que yo os decía antes. Ahí está una parcelita que tenemos vacía, que además del Estado, que lo tenían fácil, que se comprometieron a hacer ahí la comisaría, pero acaban de licitarla fuera del barrio. Acaban de sacar licitación fuera del barrio. El barrio sigue en armas, pero contra el boletín oficial del Estado no tenemos mucho que hacer, salvo la oposición ciudadana y la denuncia pública. Y nos quedan muchas más cosas, pero no me voy a extender. Hemos aprendido lecciones. Yo no os he contado nada de educación, casi no os he contado nada de salud, pero dejadme que os cuente algunas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿vale? Que se necesita, para que un plan integral sea eficaz, sostenibilidad política, técnica y vecinal. Si alguna de las tres falla, no sale adelante. Para nosotros eso es evidente. Cuando ha fallado la apuesta política se ha notado en el barrio. Cuando la política estaba pero no se había hecho una buena alianza técnica también se ha notado en el barrio. Cuando el vecindario iba por un lado y los técnicos y todo, pues también se ha notado en el barrio. Así que si podemos aprender, esa es una de las primeras lecciones. Eso que tenéis abajo es la mesa de cuidado del barrio. Arriba estaba el conjunto estaban dos delegados municipales, Bienestar Social y Distrito y yo misma, y los responsables técnicos de los distintos servicios que están implicados en el sostén de un barrio, ¿no? En el sostén, digamos, del hábitat. Desde el IPASAN a la policía local, pasando por zoonosis, zoosanitario, por parques y jardines, todo ese tipo de cosas. Ahí estábamos planeando cómo hacer el trabajo después en cada uno de los barrios y abajo tenéis la reunión ya con vecinos y también técnicos, era una reunión mixta, también estaba el delegado, para ver qué se hacía en Martínez Montañés en particular, que le dimos un limpiado, aquello era una barbaridad y conseguimos, bueno, pues con el esfuerzo de todo el mundo, hacer una limpieza de choque, sostenerla después, hacer una desratización, en fin, hicimos un trabajo complejo. Segunda lección, lo urbano y lo humano de la mano, si no, no avanzamos. Y os voy a poner dos ejemplos. Este es el último bloque que se ha rehabilitado en Martínez Montañés, el único que se ha rehabilitado integralmente en mucho tiempo. Está junto a Factoría Cultural y le han puesto los mismos colores para que haga juego. Ese bloque, antes de que se entregaran las llaves, ya se había constituido la comunidad de vecinos, porque habíamos aprendido ya. Se hizo una selección, lo que tenéis abajo, debajito del bloque, en la foto de la derecha, que no se ve muy bien, ahí están todos los componentes técnicos y algunos de los políticos de la mesa de vivienda, que es una mesa en la que no solo está Abra, a pesar de que el bloque sea suyo. Abra pidió que estuvieran otros componentes, pidió que estuviera Bienestar Social, pidió que estuviera la Gerencia de Urbanismo. Es decir, organizamos una mesa en la que está la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, Envisesa, la empresa pública de la vivienda de Sevilla, Bienestar Social, Abra y nosotros mismos. Y tanto en la selección de las familias que iban a venir aquí, como en el acompañamiento, hay un trabajo coordinado también. Entonces, se seleccionaron familias por una serie de criterios, pero uno de los criterios que se añadió era tenían que tener un informe favorable para la convivencia, porque este barrio ya no resiste más problemas de conflictividad. Y todas esas personas, además de firmar el contrato de alquiler, firmaron un compromiso de cuidado de la comunidad, del cuidado del bloque, y un compromiso de convivencia, que si incumplen se puede rescindir el contrato de alquiler. Eso no nos había pasado hasta entonces, esto lo aprendimos, nos pareció una idea estupenda y lo aplicamos. Y lleva un año, se entregaron a primeros de julio y por ahora se sostiene. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ha habido un equipo integrado por personal de Abra, de servicios sociales y de nuestra propia oficina, acompañando a esta comunidad de vecinos mensualmente. O
Se reúnen, van viendo qué ocurre y eso sabemos que funciona. Esto ha sido una de nuestras penas y también de, bueno, a un buen problema una mejor solución. Habíamos reurbanizado José Sebastián Bandarán y recién plantados los árboles nos los tiraron. No estaban muy bien plantados, yo creo, porque para que niños, parece que eran niños de 8 o 10 años, los troncharan, vamos, estaban con raíces, pero nos dio una pena absoluta verlos así. Entonces, bueno, los volvieron Parque y Jardines, los volvió a colocar y decidimos implicar al vecindario en el apadrinamiento de los árboles y en eso estamos. Hemos empezado y estos son los primeros que se han apadrinado, están muy feillos todavía, pero de primera solo hay que acompañar el árbol y en otoño empezaremos a acompañar también lo que se plante en el propio Alcorque, pero por ahora solo el árbol para que esté en condiciones. Y ahí nos tenéis haciéndolo. Ese cubrir no debería estar ahí, no sé qué ha pasado por ahí. La tercera lección, la necesidad de que en el diseño de lo que se haga participe la ciudadanía, pero participe realmente y se la escuche. En la reurbanización de Martínez Montañés, la rehabilitación de Martínez Montañés, se hizo un proceso muy participativo para decidir qué se hacía con los bajos de los bloques, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, en algunos de los bloques decidieron hacer eso que veis aquí arriba, a la derecha. Esos son taquimotos, son taquillas para las motos, porque había mucha gente que tenía moto y las estaban todas por ahí tiradas, despanzurradas, en fin. Entonces se puso como criterio que tenían que estar de alta, o sea, que tenían que conocerla, tenían que tener su licencia del municipal y tal. Si tú tenías tu licencia municipal, tú tenías derecho a tener tu taquimoto. Entonces se hicieron, en unos bloques sí, en otros no. Hubo bloques que pidieron eso, otros bloques pidieron otras cosas, ¿no? Entonces las taquimotos han sido, de hecho, un acierto. También pidieron, parecía claro que los bloques tenían que ser diáfanos en la parte de abajo, porque cuando se cerraban mucho daban lugar a otros problemas, pero pidieron que aunque fueran diáfanos tuvieran barrotes, porque querían evitar que hubiera gente que se metiera dentro del bloque para otros problemas. Entonces, bueno, pues son diáfanos o tienen cristal, depende del caso, pero están cerrados. Y bueno, lo que tenéis a la derecha son nuestros buzones, estos tienen buzones. Cuarta lección. El abordaje tiene que ser integral y además en evolución, hay que adaptarse, porque el plan se definió en el año 2004-2005 y han ido surgiendo nuevas necesidades. Entonces, empleo y desarrollo económico sin duda tienen que estar, salud también, educación, vivienda y urbanismo también, pero dejamos todo el área de protección social, que estaba unida antes a educación y estaba como subsumida y se había olvidado un poco. Hemos hecho todo un avance en protección social, ahora veréis algunas cosas. Sacamos también convivencia y seguridad del ámbito del urbanismo y la vivienda, aunque vaya ligado en una cierta medida, y se ha trabajado específicamente por la convivencia porque es una de nuestras necesidades mayores. Y añadimos dos nuevas, cultura e igualdad. Cultura al hilo de la estrategia en torno a factoría cultural, como una línea de trabajo que tiene que tener, a nuestro juicio, os he dicho varios de los objetivos con los que estamos desarrollándolo, pero hay uno más. Y es económico. La cultura y el flamenco en particular mueven millones. Y nosotros necesitamos que en torno a la cultura se genere una estrategia económica también en el barrio. Y luego no había estado como objetivo específico el trabajo por la igualdad, aunque se hubiera hecho de un modo transversal en ocasiones, ¿no? Y lo hemos añadido hace no tanto, hace 2 años, y ahí andamos. Ahora os cuento alguna cosa que se han hecho. Quinta lección. La importancia de la gobernanza compartida. Aquello que decíamos, la colaboración público-privada, vamos a creernos realmente que necesitamos ir de la mano. Porque os voy a poner un ejemplo. Lo que tenéis arriba es la red de entidades que trabajan por el empleo. Cuando se cayeron todos los programas de empleo en Andalucía, voy a decirlo así, programas de formación para el empleo, se demoraban los Andalucía Orienta, no llegaban los Surge, en fin. Cuando no teníamos prácticas en empresa, ni formación, ni tal, ¿qué hicimos? Tirar de todas las entidades privadas que había en el polígono que tenían fondos privados. O sea, financiaba Caixa, financiaban distintas entidades, distintas índoles. Y propusimos a todas, y también a los servicios públicos, trabajar en red. De que todo el mundo estuviera en una red con proyectos comunes, con objetivos comunes. Y, por ejemplo, el año pasado, habréis oído hablar a lo mejor del programa de garantía juvenil, que es el programa, es
programa que viene con fondos europeos, desde Europa hacia abajo en escala, hasta llegar a la Junta de Andalucía. Para acceder al programa de garantía juvenil, por tanto, para acceder a un empleo, que es como se ha traducido en Andalucía, un empleo de los que se ofertan en oferta pública, tienes que estar de alta en la plataforma de garantía juvenil. Eso es muy difícil con población analfabeta digitalmente o sencillamente analfabeta. Con lo cual, en la edición anterior se nos habían quedado fuera todo el barrio. En la última edición conseguimos tener al 38% de nuestros chavales en edad, entre 16 y 30, en la plataforma de garantía juvenil. La media en Sevilla fue el 22%. Nosotros tuvimos el 38%. ¿Por qué? ¿Porque el SAE trabaja de modo distinto en el barrio? No. Porque el SAE fue de la mano de Entre Amigos, Don Bosco, Fundación Atenea, el CODIRRE, un programa... Todo el mundo trabajó juntos para que todo... Chaval que aparecía por allí, chaval que tenían localizado, chaval que estaba de alta, para poder tener empleo, y de hecho tuvieron muchos de ellos. Lo que tenéis abajo es la red de entidades que trabajan con familias. No sé en otros barrios, en el nuestro, estoy convencida que esto es común. La gente con frecuencia estaba en su propio chiringuito sin ocuparse más allá de sus propias puertas, ¿no? Y de algún modo se sentía que competían con los otros. Cuando yo llegué hace 4 años, esa fue la impresión que me dio cuando me reuní con todas las entidades, una a una y tal. Y iniciamos un proceso de generar confianzas, de generar alianzas también. Y ahora mismo tenemos una red de entidades que trabajan con familias, que aquí, por ejemplo, tenéis lo que está en el suelo, es un panel en el que habéis ido poniendo los distintos proyectos que están desarrollando, con qué gente están trabajando, qué tipo de proyecto es, si es con jóvenes, con mayores, con mujeres, con no sé qué, tal, inmigrantes, población general, población en riesgo máximo, población generalista. Hicieron un plantel para contarse mutuamente dónde estaba cada quien y ver conjuntamente qué agujeros nos seguían quedando en el barrio y poder planificar qué se necesitaba incrementar, ¿no? Qué era lo que nos estaba faltando. Y igualmente tenemos una red de trabajo de calle. Teníamos muy poquito trabajo de calle cuando yo me incorporé, porque la calle es dura, hay que decirlo claro. La calle es dura. Pero nuestra calle no estaba educando a nuestros chavales. Los chavales que están apedreando autobuses no tienen nadie cerca que les diga aquí yo no sé apedrear los autobuses. Los autobuses nos llevan y nos traen. Porque no tienen, nuestras familias se casan muy pronto, nuestra población en exclusión empieza con sus tareas familiares, con sus responsabilidades familiares demasiado pronto, dramáticamente pronto. Estoy hablando de que antes de que acaben las enseñanzas secundarias tenemos demasiadas criaturas que ya están pedidas o casadas y que han empezado con responsabilidades familiares. Entonces, claro, cuando uno casi no es persona adulta y ya es madre o padre, pues es muy difícil que haya generado buenas habilidades parentales. Y eso nos pasa. Entonces, una de las evidencias de esto es que los niños están en la calle solos, en muchas ocasiones, en edades en las que no deberían estar. Y necesitábamos que tuvieran otros referentes en la calle, que la calle educara como están educando las escuelas. Las escuelas son para nosotros un elemento básico de socialización, son un puntal en el barrio y están haciendo un trabajo que yo no tengo palabras para agradecer. Pero necesitamos que fuera de la escuela el espacio público fuera un espacio en el que se pudiera uno educar también. Y hemos creado una pequeña red de trabajo de calle y ahora mismo tenemos grupos estables trabajando en calle, especialmente en las plazoletas de mayor exclusión, especialmente en las plazoletas en las que tenemos más problemas, más dificultades. En Martínez Montañés, en las plazoletas en las que llegaron los caracoleños, en fin, tenemos... Y ahí andamos, intentando avanzar, con metodologías comunes, compartiendo problemas, pero también compartiendo recursos, compartiendo tal. Y así nos pasa pues en el ámbito de la salud también. Aquí voy a ir terminando porque, aunque yo me he puesto 1 hora a partir de que empecé, ¿eso es lo que me tocaba, Fernando? Sí, ¿no? Digo yo, me dijeron 1 hora, pues yo, pero voy a intentar terminar ya. Nos ha pasado, el anterior tenía que ver con la promoción de salud bucodental, que tenemos 75% de nuestros niños a los 6 años ya tienen problemas de salud bucodental. Entonces, para poder avanzar, estamos trabajando conjuntamente. El distrito sanitario, los centros de salud, la unidad de promoción de salud del ayuntamiento, los colegios, las entidades que trabajan en los coles, porque si no, no avanzamos. Solo he cogido algunos ejemplos para que veáis el modo en que hacemos las cosas, ¿no? Y esta es la mesa de adicciones, que en un barrio en el que, por desgracia, todavía tenemos efectos de ello, pues trabajan coordinadamente el Centro de Tratamiento de Adicciones, los centros de salud, servicios sociales, la unidad de salud mental de referencia,
la Fundación Atenea, el centro que tiene un centro de encuentro y acogida para personas sin hogar, en fin, y nosotros mismos, ¿no? Y ha habido pues distintos grupos que siguen trabajando de modo estable. Y esta es la última, para no cansaros más. Este año, nuestro 8 de marzo, estuvimos en la calle y recorrimos el barrio con esa pancarta que dice "Sin mujeres, político no sur separa". Y fue un gusto empezar a tener a mujeres payas y gitanas de todas las edades, de todas las condiciones, técnicas, o sea, personal técnico, ciudadanía, todo el mundo unido, luchando porque las mujeres tengan su papel y su voz en un barrio que tradicionalmente les ha quitado la voz en lo público. Así que, bueno, hasta aquí lo que yo quería contaros hoy y luego ya hablamos de otras cosas, si queréis. Muchísimas gracias, María del Mar. En realidad has consumido un poquito menos, cosa que te agradecemos, porque pasamos a la mesa redonda, en el que solo nos queda por presentar a nuestro querido amigo y compañero Joaquín Muriano Ayán, que es de Chiclana, esto sí que es verdad, que es de Chiclana de la Frontera. Es arquitecto por la Universidad de Sevilla, tiene también el curso superior en Derecho Urbanístico del Instituto del Monte, tiene realizado los cursos de doctorado en la Universidad de Sevilla. Como comenté también un poco al principio de la presentación, es actualmente el director provincial de Cádiz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, consultor internacional de la Agencia Urbana de Kenitra, como no hay mucha luz, casi no veo, Sidi Kazem, de Marruecos, miembro de la Junta Técnica Territorial del Catastro de Andalucía en 2005, vocal de la Comisión de Economía de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en 2003, miembro de la Junta General de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz también en 2003, vocal de la Junta Rectora del Instituto de Medio Ambiente de Cádiz también en 2003, en fin, un amplio currículum también con puestos de responsabilidad, además de desarrollar la profesión de arquitecto. Así que muchísimas gracias también, Joaquín, por estar aquí, y si os parece, pues subís a la mesa que va a moderar Manolo González Fustegueras. Yo soy de extrema izquierda. ¿O derecha? Para ellos, de extrema izquierda. No me dirán ustedes que no ha sido un denso el tema. Yo creo que ha sido... Bueno, ahora, que ha sido una jornada tremendamente densa, ¿no? A mí me quedan un montón de preguntas que hacerle a casi todos los ponentes, pero lo mismo es más interesante que la hagáis vosotros. Yo haría una pregunta, si yo he hecho los números, tú has dado unos datos, yo he hecho los números, ¿sí? Y ahora tú me cuentas que esto cómo se hace. 400.000 millones de euros es lo que cuesta rehabilitar el parque inmobiliario con tus números. Los 11 millones del parque, toda España, claro, toda España. Los 11 millones y pico de viviendas, 400.000 millones de euros.
Eso no hay recursos públicos que sean, salvo que Merkel nos dé algo, pero no hay recursos públicos. Luego tendremos que pensar en qué soluciones son las que necesitamos para eso. Hay dos tipos de soluciones. Una, buscar recursos y otra es pensar que es mentira todo lo que estamos construyendo, ¿no? Esa es una pregunta, una primera reflexión que yo haría. 400.000 millones de euros. Lo que quiero decir con esto es que no podemos pensar que los fondos, que las subvenciones públicas sean las que van a arreglar este problema. Que tendremos que encontrar otro tipo de mecanismos, ¿no? Otro tipo de mecanismos que van a pasar por enormes dificultades, porque esto va dirigido no ya a temas como el Polígono Sur, que está claro que es una realidad distinta a la que hemos comentado a lo largo de todo, pero que en Andalucía es muy importante, porque aquí también hacemos estrategias de intervención y esas cosas. Y lo que uno cuando mira esa estrategia lo que se da cuenta es que de 64 barrios vulnerables que había en Andalucía en el año 2011, tenemos 90 y tantos ahora, es decir, que vamos para atrás. Es decir, que son 400.000 millones más todo eso. Bueno, eso cómo lo arreglamos, ¿no? Lo salto, lo pongo encima de la mesa para que ustedes me digan, ¿y cómo lo arreglamos? Me has interpelado, déjame el micrófono, sí. ¿no? El de allí igual para que lo podamos vale. utilizar todos. No sé si funciona. ¿Funciona? Pues si no hablo, yo creo. Primero, creo que has hecho alguna trampa. No. Segundo, no se trata de que toda la rehabilitación la pague recursos públicos. Yo creo que a lo largo de la jornada ha quedado muy claro que era necesario buscar fórmulas que no estrictamente fueran la subvención. La respuesta que yo daría es que ante tamaña necesidad, si realmente la rehabilitación y más con temas energéticos, medioambientales, es un tema de Estado, debería ser tratado como un tema de Estado. Probablemente no lo sepas, ni mucha gente lo sabe, cuánto es la inversión en los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento, llámese carreteras, AVEs, etcétera, rondan para periodos de 4 a 6 años los 20.000 millones de euros. Sí, claro, digo que has hecho, en sentido, una cierta trampa porque has dicho que se hiciera todo de vez. Naturalmente, esto puede hacerse en un par de décadas o en 3 y probablemente entonces empecemos a compasar una fuerte inversión que desde luego no es la de la totalidad. Pero creo que ha quedado muy claro que lo que necesita el sector no es subvención. Cuidado, sigue haciendo falta, pero no en los niveles tan altos de los proyectos que hemos enseñado hoy aquí. Lo que hace falta es una adecuada financiación. A la gente lo único que quiere es poder en 10, 12, 15 años pagar la reinversión en vivienda, que además la gente no es tonta, la gente sabe que esa reinversión está bien hecha y no pide más. Es más, cuando les hablas de un crédito nadie pregunta el interés, nadie. Lo único que preguntan es el plazo y cuánto me cuesta al mes. Si son 60, 80, 90 euros, dicen adelante, porque eso con las pensiones actuales, 600, 800, en el mejor de los casos, o 500, es lo máximo que puede pagar una persona. ¿Alguien reparte? No, pero es para que te graben y salga en la película. Bueno, buenas tardes y ha sido muy ilustrativa y un poquito cansada la jornada, pero bueno, aquí seguimos todavía aguantando hasta el final porque merece la pena por el interés. Y bueno, yo me gustaría que también pudiéramos o pudierais decirnos a los que tenemos alguna responsabilidad. Yo trabajo en un ayuntamiento de una ciudad mediana, en Sanlúcar de Barrameda, con responsabilidades en gestión. Y hoy día, una de las cuestiones que nos estamos encontrando, porque hemos hablado de experiencias de años atrás,
Y no sé por qué, también hemos hablado mucho de confianza, que tenemos que generar una confianza de los ciudadanos en la administración y en los gestores para que estos proyectos salgan adelante. Y luego, en cambio, lo que se ha perdido es una enorme confianza entre las propias administraciones. Los más desconfiados somos unos de otros y, en este caso, de los que más se desconfían es de la administración más cercana, en la que al final recae esta responsabilidad, que es la local. Y nos vemos con enormes dificultades para poder abordar este tipo de proyectos, porque lo que ahora tenemos por delante son normas y nuevas legislaciones que cada vez hacen más difícil podernos gastar el dinero. Es verdad que hay un problema, que no hay dinero, pero es que hay un problema mucho mayor, que es que el que hay no nos lo podemos gastar. Y ha hablado que Zaragoza es muy desafortunada porque no tiene EDUSI. Mi ciudad sí tiene EDUSI y yo no duermo porque no sé cómo me voy a poder gastar los 10 millones que nos han asignado de fondos europeos. Entonces, ese debate no se está de alguna manera nadie planteándolo. Es decir, la nueva ley de contratos del sector público, la legislación en materia de subvenciones y la concurrencia competitiva, la imposibilidad continua de los procedimientos que nos imponen los secretarios, los interventores en los ayuntamientos, seguramente con toda la razón, pero eso nos conduce a realmente tener enormes dificultades para poder abordar este tipo de planteamientos, de proyectos, de estrategias. Porque además el problema es que el desfase de tiempo que se produce entre cuando la necesidad se presenta y cuando realmente tienes capacidad de intervenir, las condiciones han cambiado tanto que ya casi ha perdido su propio sentido, ¿no? Nos pasa igual con el planeamiento urbanístico. Cuando hemos conseguido aprobar el plan general o el plan parcial de turno, pues ya creemos que hemos conseguido algo y no hemos conseguido nada. Seguramente habremos perdido la oportunidad que inicialmente tuvimos, ¿no? Entonces, esas cuestiones, a lo mejor este no es el ámbito, ¿no?, para debatirlas, pero es importante que las pongamos también sobre la mesa, porque hoy día la gestión está enormemente dificultada y casi imposibilitada por todo este rosario de circunstancias que nos han llevado a esta enorme desconfianza que hay en la propia administración, por la propia administración. Es decir, de arriba a abajo se ha creado todo un mecanismo de dispositivos imposibles de salvar. Y eso hace que casi, bueno, pues o que muramos en el intento, o que desistamos de ello, o que estemos un poco, vamos a decir que poco optimistas, ¿no? Estas jornadas muchas veces nos salen para llenarnos de optimismo. Pues yo en este caso me voy muy preocupada porque veo que tenemos mucho por hacer y unas herramientas muy poco operativas para hacerlo. Hola. Bueno, a ver, es que esto es un clásico. Da igual la normativa, da igual lo que ocurra. Es verdad, hay muchos problemas entre comillas, pero se trata sencillamente de integrarlos en la ecuación. O sea, lo que no podemos hacer es pretender que se puedan hacer estos proyectos y avisar al secretario o al interventor el día antes. O sea, en nuestro caso, es verdad que teníamos un interventor predispuesto, pero le incorporamos desde el principio en el diseño. Estaba integrado, porque es una de las piezas. Nos puede parecer más o menos incómodo que un señor que es habilitado nacional tenga algo que ver con todo esto, pero es que tiene algo que ver. Entonces, hay que incorporarlo. La normativa de contratación del sector público pues es una regla del juego. Es una regla, es fácil, está escrita, sabemos cuál es, no cambia. Bueno, cambiará cuando cambia continuamente, sí, es verdad. No, pero sí que es verdad en cuanto al marco de cooperación entre administraciones, que por eso un poco yo proponía que hubiera ese marco, que ese marco estuviera definido, que hubiera una estrategia, como comentaba Juan, que hubiera unos planes locales y que estuviera todo, ¿no? Y en nuestro caso, además, pues es esto, es que tenemos instrumentos urbanísticos. O sea, si tú te vas dotando de instrumentos, al final
las cosas salen. Puedes tener retrasos de un mes o dos porque te han hecho un cambio de normativa o te han hecho un no sé qué, ¿no? En nuestro caso, además, hemos conseguido que con la que está cayendo nos concedan una RU firmando simultáneamente el Ministerio y la Generalitat, deprisa y corriendo una semana antes de que saltara todo por los aires. Pero deprisa y corriendo por parte de todos porque sabían que iba a saltar todo por los aires. Pero porque había un proyecto y a eso iba. Había un proyecto, había unos objetivos, lo teníamos claro y a partir de ahí todo va rodando. Si no tenemos proyectos, si no hay liderazgo, si no sabemos muy bien qué hacer, si no tenemos instrumentos, si no sé qué, evidentemente cualquier cosa sirve para paralizar y dejar las cosas en un cajón. Incluso, es que da lo mismo. O sea, yo muchas veces comparo la rehabilitación con la movilidad. Porque me diréis, ¿por qué? Pues porque son sectores difusos de las emisiones. En los acuerdos de París, en teoría, esos sectores difusos se tienen que reducir su volumen de emisiones. En el caso de la movilidad existe la obligación de tener planes locales de movilidad. En la rehabilitación no. Deberíamos tener planes locales de rehabilitación, vale, pero es que hay municipios que tienen plan local de movilidad, lo tienen y lo guardan en un cajón. O sea que no solo es planificación, tiene que haber una voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y ahí, a veces, desde los cuerpos técnicos, está bien que expongáis, y lo digo como político y como conocedor de los entresijos, digamos, del otro lado, está bien que expongáis el montón de problemas que hay, pero, hombre, ayudad un poquito a la clase política, que además cada vez tiene un nivel peor, a saber por dónde salir de las cosas, cómo conseguir los objetivos. Es que vuestro trabajo será más interesante, ¿sabes? Aunque tengáis que pensar un poco más, incluso el fin de semana, que ya sé que eso a veces nos cuesta, porque piensas, oye, es por saco, ya me voy. No. Hay que tener también esa capacidad. Bueno, yo te voy a dar una respuesta distinta que Jordi, aunque creo que complementaria. Pero en tercer lugar, yo creo que antes, respondiendo a la envenenada pregunta de Manolo, hay que hacer un previo. Efectivamente, es una cuestión de Estado, es decir, la respuesta es que efectivamente es una cuestión de Estado. Por lo tanto, hay que dar una respuesta de Estado. Alguien nos tiene que aclarar el artículo, creo recordar que el 33 de la Constitución, de que se reconoce el derecho a la propiedad privada, no obstante, este derecho está supeditado al interés general, ¿no? Y alguien tiene que aclararnos qué es eso del derecho a la vivienda y qué es la propiedad de la vivienda, que yo compro una vivienda para no hacerle nada en 30 años, al coche sí, ¿eh? Al coche tiene todos los sellitos puestos en el libro de mantenimiento, pero a la vivienda no le hago nada en 30 años y la heredan mis herederos, pues pendiente de una rehabilitación. Entonces sí es verdad que es una cuestión de Estado. Yo no, y la segunda cuestión, yo no sé cuál es el relato o la directriz que tiene que venir desde estrategia, vamos a decir, estrategia de Estado, estrategia autonómica, estrategia hacia dónde vamos, ¿no? Pero creo que debería haber alguna. Pero desde luego a mí me parece muy urgente la necesidad del endeudamiento. Es decir, no se puede estar peleando desde lo público en el mercado sin las ventajas del mercado y con todos los perjuicios del mercado. Y me explico. Gestionar vivienda pública en alquiler con el Código Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero no poder endeudarte para hacer una reparación contra ese alquiler, porque eso consolida el endeudamiento de tu administración y Alemania no nos deja, es algo muy fuerte. Porque tenemos como lo peor de los dos mundos. Tenemos como lo peor de los dos mundos. O somos administración y estamos gastando pólvora del rey, o somos privados para lo bueno y para lo malo. Entonces esa frontera y ese concepto del endeudamiento, de que esas cantidades tan astronómicas que decía Manolo, si le metes el factor tiempo, lo apalancas y lo conviertes en gastos financieros, pues te darás cuenta que empieza a ser más asumible, eso debe ser. Bueno, pues alguien tendrá que decir, oiga, la garantía hipotecaria de vivienda pública no se debe considerar endeudamiento, porque hay una garantía hipotecaria subyacente que no consolide los presupuestos de las administraciones.
Alguien debería decir algo tan sencillo, porque yo, permitidme, a lo mejor soy muy ingenuo, lo veo bastante evidente. Pero entrando a lo que tú decías, del problema de los instrumentos, que es un poco donde se ha centrado la productivísima jornada de hoy, el problema de los instrumentos. A mí no sé por qué, durante la tarde me he ido acordando de un oficio, que es el oficio de cirujano, de la cirugía, la medicina, pero sobre todo la cirugía. Hace poco tenía unas lecturas magníficas que centraba la evolución de la cirugía en la capacidad que han tenido los cirujanos de operar y, cuando terminaban la operación, fabricarse sus propias herramientas. Es decir, empleaban las herramientas para operar, pero de la operación sacaban conclusiones y al final le sacaban unas chapitas. El bisturí tenía una doble tal, un bisturí que, además de cortar, pueda sellar. Esta palanca no me sirve, la tengo que poner de tal manera. Es decir, había un feedback, o digamos, había mucha más intervención en el diseño de las herramientas por parte de la gente que las utilizaba. Yo me atrevo a opinar, y aquí estamos para eso, yo me atrevo a opinar que nosotros estamos operando con herramientas muy estáticas y que, más que hacer algo posible, al final solo podemos hacer lo que encaja en la herramienta. Vas con una idea o intentas iniciar cualquier iniciativa, vamos a llamar innovadora, aunque está todo inventado, y realmente se intenta encuadrar. ¿Esto qué es? ¿Esto de qué orden la colgamos? ¿De qué norma la colgamos? Y hay muy poca cintura en las herramientas. Yo por ahí sí creo que hay mucho recorrido, y lo que digo es compatible, ojalá siempre ocurra así, con que ya las personas que se dedican a fiscalizar los procesos en la administración no se dediquen a ser fiscalizadores de por aquí, no, sino a colaborar y a acompañar el proceso, que eso por supuesto. Pero sí pienso que es fundamental que nos fabriquemos nuestras propias herramientas, y para fabricar las herramientas, esto es indudable, es importantísimo la opinión de la gente que las maneja. Sí, es que viene un poco al hilo de lo que estáis comentando y de la última reflexión, pregunta que hacías esta mañana, esa actitud frente a lo no resuelto, a lo no probable. Se me ha olvidado decir que una de las frases que hemos utilizado muchas veces en Zaragoza es que lo que hemos hecho, lo hemos hecho porque no sabíamos que era imposible. Es la frase que emplearon los de la NASA cuando acabaron su proceso. Y tiene algo que ver con esa actitud. Entiendo todas esas prevenciones, pero muchas veces hay que dar algún paso hacia adelante. A veces con una cierta inseguridad hay que gestionar esa inseguridad sin exagerar y tal. Pero sí que hay que dar algún paso. Y me estaba sorprendiendo que, curiosamente, converge tus problemas el endeudamiento, la EDUSI que no te deja dormir. Da la casualidad que todo viene del mismo ministerio. Del mismo ministerio. Luego también sabes dónde ir contra quién. Desde luego no te lo va a resolver ni la Diputación de Cádiz, que imagino que existe, ni la Comunidad Autónoma. Luego, en este caso concreto, donde deberías un poco centrar tú y el resto de municipios, es ahí el tiro. Pero sobre todo quería enfatizar que hay veces que hay que romper esquemas, que hay veces que hay que cambiar la pregunta para la que ya teníamos respuesta. Ven por él. No, solamente decirte una cosa. Hombre, vosotros tenéis una suerte tremenda. Lo mismo Mónica no la tiene. Es que tiene políticos que apuestan por estas cosas. Que eso es muy importante. Sí. No deja de ser paradójico que estemos hablando aquí de un problema tan grave y afuera están así como la... Pero bueno. Sí, hay que sonreír ante los problemas. Están pidiéndole al señor que arregle esto. Bueno, simplemente una sentencia, una pregunta
un acápite y un agradecimiento, que va en la línea un poco casi en lo que en Joaquín. Es decir, la sentencia es que hay una sentencia que declara inconstitucional algunas partes de la Ley 4/2013 de Andalucía, que fue recurrida por el Estado. Lo digo también para que, en fin, en Cataluña, que se sepa también que desde aquí se recurren. Y entonces, bueno, es imposible expropiar una vivienda vacía a una entidad financiera. Ese es el escenario que de alguna manera lleva a una conclusión, que es la prevalencia del derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda. Ese es el escenario en el que nos movemos en toda España, que era un poco lo que decía Joaquín. La pregunta tiene que ver con, ¿no os parece paradójico que siendo, a mí no me gusta hablar de la vivienda y del mercado o de la economía, pero no cabe duda que tienen, porque eso es algo heredado de etapas anteriores y que seguramente nos ha llevado a este momento. Pero bueno, ¿no os resulta paradójico que siendo la materia de la vivienda la que procura a los ayuntamientos, por ejemplo, entre un 30 y un 60% de sus ingresos presupuestarios, en materia de IBI, por ejemplo, que en materia de IVA, cuando la economía va floreciente, es aproximadamente un 20% del IVA, es en materia de construcción, vivienda y tal, o en transmisiones patrimoniales, hablo de los tres, local, autonómico y, bueno, no sé si transmisiones patrimoniales es autonómico o no, la verdad, o local, está transferido o algo así. Pero genera muchos ingresos y, sin embargo, si hacemos una revisión, bueno, pues en el presupuesto andaluz de 30.000 millones de euros, solamente 10.000 van para la salud, que al final barren mucho más, pero 600 solos van para la vivienda. Y lo que es inversión en vivienda es muy poquito. En algún año, 2013, han sido 9 millones para toda Andalucía. Eso es una pregunta que si os resulta paradójico. El acápite es que las inversiones que hace lo público hay que cuidar también, porque ya Manolo creo que en alguna ocasión me ha escuchado decir que muchas de las inversiones de los programas que hacen las administraciones son para convertir a los españoles en clientes de marcas y productos que son europeos. Es decir, cuando se habla de rehabilitación energética, compramos ventanas de Zeuning o Comerlin o algo así. Entonces, son créditos que vienen para convertirnos en clientes. Entonces, en ese sentido, me da la sensación que los programas de rehabilitación energética deberían estar quizá mejor diseñados y, desde luego, la experiencia catalana y tal me ha parecido fenomenal. Y los agradecimientos es que la jornada ha sido densa, pero a mí me parece que muy bien diseñada. Felicidades al colegio y a la Junta de Andalucía en ese sentido, porque además ha culminado con un proyecto de mar que ha sido realmente, a mí me ha emocionado, porque al final hay una especie de demostración en que una rehabilitación espacial, rehabilitación de vivienda, rehabilitación, al final también genera una rehabilitación social. Es decir, esa especie de cosa que yo creo que no está suficientemente estudiada y que seguramente sería necesario estudiar más, que es la relación entre cohesión social y cohesión espacial. En cohesión social tenemos el índice Gini, que todo el mundo... Y sin embargo, no hay un coeficiente todavía, vamos, yo estoy metido en ese asunto, sobre lo que es la... salvo que me corrijan los especialistas. Sobre cohesión espacial, es decir, cómo los distintos distritos y barrios de un municipio, en función de las relaciones espaciales que tienen los ciudadanos con esos espacios libres, pueden llegar a ser, están muy vinculados con lo que es la cohesión social o lo que es la disparidad de la igualdad social, que cuando hay pocos espacios libres hay mucha desigualdad social también. La pregunta era lo de la paradoja. Yo voy a contestar una cosa por mar, porque soy más viejo y además viví desde el principio el tema este. En el Polígono Sur se invirtieron, antes de lo del comisionado, dinero, pero por un tubo. Pero claro, cada uno por su lado.
Si lo que ha tenido, si el éxito es posiblemente la inversión que se haya hecho desde la integralidad sea menor que la suma de las inversiones que se hicieron a lo largo de la historia en el Polígono Sur. Lo que ha dado resultado es la integralidad. Eso es lo que ha dado resultado. En ese sentido, decirte, solo hacer calles, solo hacer equipamiento, solo eso no sirve. Eso es la lección aprendida. Y esa es la lección que yo creo que tenemos que exportar. Así que solo eso no sirve. Hicimos las cuentas haciendo el Plan General de Sevilla del dinero que se había invertido en el Polígono Sur por la consejería, por la empresa pública, y era una barbaridad de dinero que no se veía por ningún lado. Así que la integralidad es lo que ha dado resultado. Que sí, que es poco dinero. Sí, una mierda. Quisiera hacer una pequeña pregunta, ya que técnicos, políticos, empresas públicas. Una es si las empresas estas públicas, de dónde reciben la financiación, si es propia o viene transferida del ayuntamiento. Pero la pregunta real ¿es verdad que están comprometidos los alcaldes, los delegados de las autonomías, etcétera, etcétera, de verdad, y las asociaciones de vecinos o algunas federaciones de asociaciones de vecinos, es verdad que están realmente comprometidos con esto? Porque la práctica, parte del caso de Santa Coloma, dice justo lo contrario. Hacemos el paripé de elecciones, 4 años más, otro paripé, elecciones, 4 años más, y así sucesivamente. Es decir, yo tengo serias dudas de que realmente, porque eso luego viene reflejado en los presupuestos municipales, dónde se destina el dinero, dónde nos sacamos la fotito, qué proyectos se encargan, qué cosas se hacen. Es decir, no es solo una percepción, sino que luego hay una serie de datos que dice, oiga, usted destina el 0,0001% a las actividades integradas, o lo que es peor, el de vías y obra te arregla la calle, el de urbanismo te hace no sé qué, el de asunto no sé cuánto te pone un parquecito, el de vía y parque, con lo cual al final es lo que decía Manolo, es decir, el propio ayuntamiento, su dinámica es trocear y cada uno a su aire, ¿no? Repartir su cuota de dinerito. Entonces, la pregunta es, ¿hay percepción real de que se quiere afrontar este problema que es el estado del parque edificatorio, sus condiciones sociales, de exclusión, la inmensa cantidad de viviendas que tienen en alquiler las administraciones, las que ahora tienen los bancos o los fondos y demás, o no? Adelante, gastarse 61 millones no es una cosa clandestina y llevar 25 años haciéndolo con el consenso de todos los políticos, te aseguro que no se hace así a escondidas. Es decir, que sí, claro que hay lugares donde se creen, pero he empezado la presentación visualizando la contradicción de que en una ciudad como Zaragoza hay también, como en otros lugares, 2 almas como mínimo. Es decir, os he señalado esa ciudad fantasma de 35.000 viviendas, la genera el mismo ayuntamiento que ha promovido desde el año 1989, sin solución de continuidad, políticas efectivas de fomento a la rehabilitación. Luego, la respuesta es que, también como las personas, estamos llenos de contradicciones. Y además, una cosa que antes se olvidaba, aprovecho para decir, el mecanismo legal, financiero, que produjo la burbuja inmobiliaria sigue intacto. No se ha modificado ni un solo artículo. Mientras que todo lo que se está intentando para instrumentos de la nueva ciudad está costando Dios y ayuda a sacarlos, a base de prueba-error, prueba-error. Pero sí, la respuesta es que hay algunos, poquísimos, ayuntamientos, políticos, aquí hay un ejemplo muy claro, que sí que se lo creen, porque es que no hay otra opción. No hay otra opción. Yo voy a complementar eso, matizándolo un poquito quizá. En la Junta de Andalucía decide en el 99 gastar en el casco histórico de Cádiz de dinero público de todos los andaluces 150, los números, el rotulador grueso, 150 millones de euros a razón de 30.000 euros por vivienda, 5.000 viviendas. Rehabilitación, subvención, por la vía de la subvención. Entonces, ¿existía visión? Pues sí. Hoy eso es impensable.
no solo porque no existen esos recursos, sino porque es que jurídicamente aquellos procedimientos ya están hoy en cuestión. Pero sí es verdad que no solo pasa en vivienda, pasa en carretera y pasa en otras cosas, que es que 10 años desde el 2007 hasta el 17, 10 años de no gastar son muchos años de no gastar. Y en todo lo que se gasta, en todo lo que se desgasta, los firmes de las carreteras, el estado de las viviendas, se nota. Entonces, si tu pregunta es, ¿se ha hecho una valoración de hasta qué punto ha sido una torpeza aplicar políticas de austeridad a cuestiones en las que en realidad se está aplazando el gasto porque os rehabilitas ahora a 5, vas a tener que rehabilitar dentro de 10 años a 10? Pues sí, pues probablemente no se ha hecho ese cálculo. O no se ha hecho ese cálculo o realmente la cosa estaba tan mal que ni cálculo ni nada. Estábamos en política de subsistencia. Pero es verdad, tú hablas con un técnico de carretera y te dice, pues están los firmes que estamos en la frontera de tener que hacer los nuevos. Están los parques de vivienda que ya vas y con seriedad técnica los técnicos empiezan a decirte, no, reconstrucción, esto echarlo abajo. Entonces, sí es verdad que ha habido voluntad. Lo que yo creo que se ha pasado una racha muy mala, que no ha habido un duro, de verdad que nos lo tenemos que creer, que es que no ha habido un duro, que lo que decía el telediario, lo que decía el parte, como dice mi abuela, era verdad, es que no iban a intervenir. Gracias. Vamos a ver, Jesús, hay un compromiso, de verdad que no tengo ninguna duda, ni del Ayuntamiento de Sanlúcar, ni de Madrid, yo no lo tengo, de verdad, no tengo la duda. Pero tampoco tengo ninguna duda de que se podría haber hecho muchísimo más. Y no tengo ninguna duda de que casi sin recursos se puede hacer muchísimo mejor, con gestión. El mínimo esfuerzo dentro de un ayuntamiento, del Departamento de Ayuda Políticas Sociales, como se llame, y el de Urbanismo, dentro de la Junta de la Consejería de Igualdad con la de Ordenación del Territorio y con la de Fomento, las posibilidades inmensas. Y no digamos si encima el Ministerio, ojo, no con que no estorbe, me doy con un canto en los dientes. Eso es, sí, es que yo sé por dónde va Mónica. En definitiva, yo sí creo de verdad que ha habido un compromiso. Joaquín lo ha dicho, en el casco histórico, 166 millones de euros. Plan de rehabilitación del casco histórico de Cádiz. Sí. Como el de Cádiz, no. Sí, pero aún así el resultado podría haberse amplificado con ir de la manita del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Se podría haber amplificado los resultados, seguramente. Gracias. ¿Quería intervenir? Es que al final voy a intentar ligar esto último con lo primero que nos planteaba, ¿no? Y a mí este tipo de jornada donde al final planteamos cosas que pueden estar muy bien, porque además suelen ser casos ya cerrados que son exitosos, con los problemas, ¿no? Y nos encontramos con este problema y tal. Lo de los interventores y las interventoras es un tema recurrente, ¿no? Entonces, claro, parece que sales como muy deprimido, ¿no? Vale, pues yo creo que no. Yo creo que hay que salir optimista y muy positivo. Pero yo creo que también, porque hay un elemento que hemos ignorado de la ecuación y que afortunadamente en los últimos 5 o 10 años se ha incorporado y en la mayoría de los casos ni nos hemos dado cuenta de que lo hemos incorporado, y es la ciudadanía. Esa capacidad de la ciudadanía, no solo para intervenir en los procesos, sino para ser partícipe activo de los procesos y en muchos casos actor principal de los procesos, rompe muchas barreras. Es decir, los interventores pueden decir lo que sea, pero cuando se tienen detrás un barrio que está exigiendo determinadas cosas, los interventores también se tienen que poner las pilas, quieran o no quieran, y el Código Civil será el que sea, pero tendrán que ponerse las pilas. Y tardarán más o menos, pero es que tienen ahí a los vecinos. Eso es un hecho incuestionable, ¿no? En cuanto a la gestión nos ocurre lo mismo. Es decir, ¿tenemos muchas barreras las empresas públicas para intervenir? Muchísimas. Pero es que a nuestra puerta llaman los vecinos todos los días. Entonces,
Claro, no podemos estar no, es que mira, es que no tenemos dinero, no, es que mira, es que Montoro es un desgraciado, no, es que mira, es que... No, tenemos que dar soluciones y muchas veces nos tiramos, un poco lo que decía Juan, nos tiramos a la piscina sabiendo nosotros mismos que lo que estamos haciendo es una barbaridad. Yo la verdad es que soy muy creativo interpretando las normas, lo reconozco. Pero, hombre, si tengo que interpretar la norma y luego convencer a un interventor, convencer incluso a mis jefes o tal, y mientras tanto ya hemos hecho las cosas, pues ahora despedirme, pero es que las cosas ya están hechas, ¿no? Entonces, bueno, todo lleva unos procesos diferentes, pero al introducir la ciudadanía en la ecuación, yo creo que muchas de esas barreras se van a ir eliminando y muchas ya se han eliminando. Y, por cierto, a nosotros nos financia el Ayuntamiento, el área de Hacienda, y tenemos una intervención del Ministerio de Hacienda. O sea, nosotros tenemos que dar los datos semanalmente, mensualmente al Ministerio de Hacienda. Pero lo mismo ocurre, hay una contradicción. Antes nos financiábamos vendiendo vivienda, que por ejemplo antes he dado mal el dato, hemos vendido en los últimos 15 años 26.000 viviendas, y ahora solo tenemos 6.000 y tenemos 24.000 solicitudes de vivienda. No sé, los datos no me salen, ¿no? Y ahora estamos en una política de construimos viviendas. Cuando las construimos, mantenemos el patrimonio que tenemos y alquilamos. Entonces, ¿cómo nos financiamos? O nos financia el Ministerio de Hacienda, porque Montoro es el último que da la palabra, o no nos podemos financiar y tenemos que cerrar. Nos financia el BEI porque tenemos patrimonio más que suficiente para responder. Y, de hecho, hay una operación, y aprovecho para decirlo, de financiación del BEI que va a permitir crear 840 viviendas en Zaragoza en régimen de alquiler y rehabilitar unas 600 y pico, o al revés, no me acuerdo de las cifras. Porque lo podemos hacer, porque las empresas municipales 100% somos municipales, pero cuando tenemos un patrimonio, ellos tienen 6.000, nosotros tenemos 2.000, podemos responder. Y el BEI lo tiene publicado en la página web. Está encantado, porque a su vez el plan Juncker les obliga a invertir en cosas de este tipo, que además vamos a aprovechar para ser passive house, etcétera, etcétera. O sea que se puede. Solo una cosa. No, para que entendamos un poquito, porque yo siempre intento ponerme en la piel del otro, ¿no? Y, bueno, te pones en la piel del interventor o del secretario. Y ellos al final lo que quieren es que se cumpla la normativa vigente para no tener líos después. En nuestro caso, eso he dicho que había un 25% de propiedad que era de entidades financieras, cada una con sus servicios jurídicos y sin ningunas ganas de hacer nada por obligación de la Administración. Les hemos, digamos, cobrado $500.000 euros en cuotas, las han pagado. Algo estaba bien hecho. Entonces, estaba bien hecho porque teníamos, digamos, a un interventor y a un secretario implicados y colaborando con el diseño. Vamos a ver, yo quería hacer o una pregunta a las mentes de la mesa o una reflexión, no sé muy bien por dónde va a salir. Me ha gustado mucho el hincapié que habéis hecho en la relación entre rehabilitación y propiedad. Y también en relación con el parque de alquiler que hay en España y con el parque que hay en propiedad, el elevadísimo parque en propiedad que tenemos en este país, ¿no? De hecho, y un poco por la parte que me toca, prácticamente los grandes operadores de vivienda en alquiler somos los públicos, somos ayuntamientos, somos la Junta, somos, por lo menos en Andalucía, somos los públicos. Si hubiera grandes operadores en alquiler, me imagino que es lo que pasa en el resto de países, que todas las operaciones de rehabilitación son más fáciles de hacer. En el momento que tú tienes propietario único de los edificios, todo el tema se simplifica bastante. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación especial para poder atender a esa propiedad, además muy dividida, propiedad horizontal, con escasísimos recursos económicos. O sea, estamos haciendo un sobreesfuerzo que yo creo que en otros sitios no tienen necesidad de hacer. Entonces, yo planteo si no habría alguna otra fórmula, podríamos idear alguna otra fórmula
Si a lo mejor desde lo público no se podrían adquirir más edificios que pasaran a parque público de vivienda, no lo sé. O sea, otro tipo de cosas que, sin llegar a la pérdida de los 2.000 viviendas que has dicho tú con los fondos buitre, ¿no?, como has puesto esta mañana, sin llegar a eso, alguna fórmula a lo mejor similar, pero desde lo público, ¿no? Sí, pero el problema seguiría existiendo en el resto de las viviendas. ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas, seguramente no hay ninguna solución de carácter único, pero ¿qué pasa con los 12 millones de viviendas que siguen siendo? Claro. Bueno, si hacíamos antes los cálculos de lo que cuesta rehabilitar, y es evidente que el sector público no puede asumir ese gasto, imagínate adquirir. Que el sector público se ponga ahora a adquirir como mecanismo. O sea, realmente la realidad es la que es y va a ser muy difícil cambiar eso, ¿no? En GTR lo que estamos planteando es que haya una serie de fondos de apoyo y, por ejemplo, para que el problema del endeudamiento de las administraciones locales desaparezca en esta ecuación, es que sea el Estado el tenedor de un fondo revolving, que se dice, ¿no? O sea, traducido un fondo devolving, ¿no?, que tú pones un dinero y te lo van devolviendo, y que sea el Estado el tenedor de ese fondo y que, digamos, mediante estos convenios con los municipios, faculte a los municipios para prescribir o para definir las operaciones de financiación, pero que no impacte sobre el municipio. Es una de las propuestas que tenemos. Un dato de la administración local que es demoledor. Reforma de la Ley de Haciendas Locales. El riesgo hipotecario, desde esa reforma, tiene el mismo tratamiento que cualquier endeudamiento. Antes no, es decir, que no estamos diciendo ninguna barbaridad. El riesgo hipotecario de las administraciones locales, ha habido épocas de nuestra historia reciente que no ha consolidado en el consolidado de la corporación, no estamos inventando nada. Pero cuando tú te acercas a la normativa fiscal, a la Ley de Haciendas Locales, a mí desde luego me sigue sorprendiendo, y hagamos cada uno las cuentas en nuestra cabeza. Un ayuntamiento, entiendo el motivo de la previsión, es decir, que no venga ningún loco que se gaste el dinero de su mandato, del mandato siguiente, del siguiente y del siguiente. Es decir, un ayuntamiento, una entidad local, tiene limitado el crédito vivo que puede tener. Lógicamente, tiene un límite. El máximo endeudamiento que puede tener una administración local es solamente el 110% de los ingresos corrientes. Eso es nada. ¿Creéis que de verdad, y nosotros que tenemos una vida doméstica, por ejemplo, sería imposible el acceso a la propiedad de una vivienda si nosotros solo pudiéramos aspirar como máximo a un endeudamiento de 1,1 veces los ingresos corrientes anuales? Sería imposible. Sería imposible. Entonces, la línea de razonamiento de esto es un problema de Estado, quizás haya que replantearse volver a no computar como endeudamiento de la administración pública el endeudamiento respaldado con derechos reales, y que, por lo tanto, podemos convertir la inversión necesaria en rehabilitación como alternativa a los crecimientos de tejido urbano, pues podemos convertir eso en unos gastos de intereses anuales con experiencias tan interesantes como que los principales lo vayan soportando los ciudadanos en eso que podemos. Pues claro que hay líneas de trabajo, pero estamos hablando, yo sigo sorprendido de mi época de concejal de Hacienda de mi pueblo, que yo solo podía tener una deuda del 110%, a mí me sigue pareciendo una barbaridad y creo que es un gran desconocido. Entonces, la administración muchas veces es también el chivo expiatorio, ¿eh? Decía Marvin Harris, un antropólogo, en un librito que tiene que se llama Líderes, Vacas y Jefes, que los jefes muchas veces son como los entrenadores de fútbol, ¿no?, al que hay que cargarse si toda la plantilla juega mal, ¿no? Porque es que la administración pública muchas veces tiene pues las lógicas demandas de los ciudadanos, las lógicas más que lógicas demandas, pero están muchas veces con un brazo detrás, ¿eh? A mí me gustaría decir dos cositas, solo dos, porque además yo, en fin, soy un ente extraño en este foro, ¿no? Aprendo mucho escuchando y de muchas cosas no sé.
Pero sí hay dos cosas que he aprendido en este tiempo y que quiero compartir, ¿no? Uno, a mí me parece, por ejemplo, en Polígono Sur y en otros barrios como el nuestro, ha hecho más daño la ausencia de gestión que la ausencia de inversión. Y lo digo así de claro. Es decir, se ha venido abajo el barrio mucho más porque no se ha gestionado bien, se ha permitido la irregularidad, no se ha inspeccionado, no se ha perseguido, no se ha denunciado, no se ha sacado a quien ha ocupado una vivienda pública que es patrimonio público y la está usando como piso fumadero, piso de venta, piso de almacén o piso de marihuana en este momento. Y eso nos está pasando en todo el parque público de Andalucía y seguro que nuestro delegado está de acuerdo. Eso nos ha hecho muchísimo más daño y ha estropeado infinitamente más la vida en los barrios que la ausencia de reparación o de rehabilitación. Clarísimamente, porque además este tipo de usos que no se persiguen acaban destrozando los bloques, porque las personas que se lo dedican a esos usos les importa un bledo la comunidad, van a enganchar la luz y van a consumir y pueden provocar incendios como los que han provocado en mi barrio porque tienen contratado, tienen absolutamente enganchado no sé cuánta potencia en ese momento, ¿no? Por coger un ámbito. Entonces yo creo que de verdad nuestro patrimonio, nuestros entes, tanto los locales como los autonómicos, no nos podemos permitir tener la vivienda pública en el estado de degradación que la tenemos. Y yo, en este momento, insisto, nos condiciona mucho más la vida la ausencia de gestión que la ausencia de inversión. Así de claro. Y lo segundo, y enlazando casi con lo primero, creo que no tenemos derecho a la parálisis. Creo que la desesperanza por las dificultades no nos pueden llevar a paralizarnos. Creo que el sufrimiento de la gente es de tal calibre que tenemos el deber de buscar, de hacer gestionar y de hacer encontrar nuestras creatividades, como decíamos por aquí. A mí me encanta algunas de las cosas que os he ido escuchando, ¿no? Sentarse con el interventor primero y decir, mira, aquí yo quiero hacer esto. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Vamos a ver cómo lo conseguimos. Lo mejor que sale siempre, esa es mi experiencia, en las administraciones, en la gestión pública, es cuando la gente mira la dificultad y se sienta con otro de la mano a encontrar soluciones. Y ahí estoy de acuerdo en que hay que ir de la mano, políticos, técnicos y vecinos, ¿eh? Si no, no avanzamos. Pero esos dos principios a mí me parecen cruciales porque es lo que voy aprendiendo. Y es verdad que las dificultades son ingentes, pero nuestra experiencia es que cuando te sientas frente al problema, como vosotros decís, sin pensar que aquello no tiene solución, porque el día que pensemos que no tiene solución, lo mejor que podemos hacer es irnos. Yo eso lo tengo claro. El día que yo crea que lo que estoy haciendo no sirve para nada, me iré. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí. Pues sentarnos ante los problemas pensando cómo podemos encontrar soluciones y aliándonos con quien haga falta para buscarlas, ¿no? A nivel técnico y a nivel político. Es verdad que hay políticos comprometidos, yo doy fe. Hay políticos que hacen políticas centrípetas en el centro de la ciudad y hay políticos que hacen políticas centrífugas. El modo en que lo he acabado definiendo, ¿no? Y yo he pasado ya por dos tipos de corporaciones locales, una que no miraba jamás más allá del casco histórico y otra que ha puesto su foco en los barrios que estábamos en la periferia. Claro que hay políticos que se comprometen, yo os lo digo así claramente, y otros que me gustaría que se comprometieran y no se olvidaran de la gente que más sufre en una ciudad, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la propuesta que se hacía por aquí, un político comprometido, si no tiene una buena apuesta técnica, tampoco puede conseguir lo que quiere, es claro. Así que aquí no sobramos nadie y somos necesarios todos. Dice mi jefe que cuando le planteamos problemas, no, porque tal cual, siempre dice, vale, vete a casa, llora y mañana metes la solución. Bueno, ¿hay alguna intervención más de este público tan maravilloso que tenemos hoy aquí? Y tan persistente. Si no hay ninguna intervención más, bueno, pues iba yo a decir simplemente unas últimas palabras. Bueno, yo, de lo que hemos estado escuchando y esto, hay un par de cosas. Como ha dicho Fernando Visedo, es cierto, y esto para que no te sientas, yo creo que ha sido emocionante lo del Polígono Sur de Sevilla, porque además durante estos días que hemos estado preparando esto, también hemos estado comentando que al final, tú lo planteabas, Fernando, un poco desde el punto de vista de cómo influye una transformación urbanística y arquitectónica en la gente, pero yo creo que la clave está en que al final se inician las dos a la vez, van de la mano, porque si no, no es posible. Porque además, yo también estaba pensando un poco, porque todo esto tenía el sentido inicial, ¿verdad, Joaquín?, de un poco de buscar fórmulas
Es verdad que nos habéis hecho ver también, creo que tú especialmente, Daniel, el tema de las periferias, que también en Cádiz aquí las tenemos, pero un poco el tema central era un poco a ver qué fórmulas podíamos dar para la rehabilitación del casco histórico, porque como se ha comentado también había una serie de fórmulas anteriores que no habían dado. Pero durante estos días pensando, por ejemplo, hay una fórmula que, bueno, que fue yo creo que fue el Plan Urban en el barrio del Pópulo, que llevó a esa transformación también social de alguna manera, introduciendo esos usos comerciales y esa que al final, después de casi 20 años, ese barrio no se podía ni entrar. Yo me acuerdo cuando bajaba al centro, pues no podía coger por ahí, sin embargo, ya es un sitio por el que se pasa y bueno, a lo mejor la transformación ha sido radical, pero al final una transformación social, económica, es fundamental para que lo que se hace mediante una rehabilitación edificatoria y urbana se permanezca en el tiempo y perdure y siga hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, María del Mar, creo que para nada te sientas desplazada. Yo creo que has puesto un punto ahí bastante importante, porque además, también un poco lo que ocurre, por ejemplo, en una ciudad como Cádiz, es que hay que tener un proyecto de ciudad, pero, o sea, un proyecto de sociedad, porque es que ahora mismo no sabemos por dónde salir. No sabemos y no se pueden hacer estas cosas ni se pueden mantener si la gente no tiene empleo, si la gente no tiene ilusión, si la gente no sabemos por dónde salir. Entonces, porque al final, y yendo un poco a lo que comentaba Rosa, yo coincido con ella, es decir, yo creo que esto es una especie de jaula, con esto no quiero hacer un mensaje, sino todo lo contrario, es decir, detectar un poco el problema, porque, por ejemplo, se han visto soluciones que para mí son novedosas, por ejemplo, el tema de lo del registro, ¿no? De decir, porque al final lo que ocurre es la estructura de la propiedad, lo que está en el fondo del problema, porque eso es lo que lleva al Estado, o a las comunidades de su presupuesto, a un sobreesfuerzo. Porque la propiedad, si no es mediante subvenciones y si pueden ser del 80 mejor y a fondo perdido y que no pague impuestos y que eso no lo declare, es que no y en muchos casos es que no tiene voluntad, pero en la mayoría de los casos es que no tiene posibilidad. Y con lo que hemos pasado durante la crisis mucho menos, porque, por ejemplo, los que son propietarios, que son personas mayores, con sus pensiones han tenido que mantener al resto de la familia que no trabajaba, y todavía peor. Si este problema se ha enconado una barbaridad y si ya de por propia naturaleza el ser humano, como también se ha comentado, de la puerta para afuera no es su casa y no interviene en la comunidad ni en su barrio, imaginaros todavía con la escasez de recursos y lo que volvemos a hablar, es decir, sin posibilidad de empleo y tal. Es decir, que lo que también me sorprende y creo que hay que mirar ahí es decir que hay un mal, ¿no?, que es el tema de los desahucios y que la banca, y bueno, no solamente por ese sentido, se han quedado con promociones y demás, bueno, pues ahí se ha modificado un poco la propiedad, porque ya no es de personas particulares, sino de grandes entidades. La pena es que, como se ha comentado, pues con variando un artículo de una ley, no sé qué alguien comentaba, pues que encima no se puede actuar cuando lo que se tenía que haber hecho es usted no puede echar a esa persona y a lo mejor las condiciones previas de la hipoteca, si no le puede pagar, usted se la tiene que alquilar a este precio máximo, no sé, lo mismo estoy diciendo una locura, pero lo mismo se evita porque al final, según tengo entendido, que tampoco en esto, por ejemplo en Alemania hay barriadas enteras que son pues de las farmacéuticas o de no sé qué, que son los que tienen realmente dinero y posibilidad de mantener ese patrimonio como tiene que ser y por lo tanto el Estado hace menos esfuerzo en eso porque ya se encargan y tienen esa obligación, mientras que aquí 4.000, 400.000 o una cifra estratosférica. Es decir, que en ese sentido también yo creo que entender al Estado que es que el sobreesfuerzo es brutal, porque es que si no la gente no pone un ascensor, no rehabilita una fachada, no sé cuánto, porque tiene que ser. Y con respecto a lo que comentabas tú, me parece, Joaquín, de lo que nos tienen que explicar en la Constitución, el artículo de la vivienda digna. Aquí tenemos a un señor que yo admiro mucho, que es nuestro asesor jurídico, que dice que la Constitución dice que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna, pero el ciudadano español ha entendido que tiene derecho a una vivienda digna, en propiedad, mantenida para toda la vida, gratis. Es decir, que también es un poco una cuestión un poquito delicada, ¿no? Pero bueno, que quizá... Pero bueno, yo creo que la jornada, por supuesto, bueno, también quería, por supuesto, felicitaros y agradeceros la presencia aquí, a todos vosotros, pero que yo creo que ha habido fórmulas y estas experiencias lo que nos hace llegar a... Me parece que esa es la conclusión, que tenemos que seguir manteniendo esa ingenuidad de intentar hacer las cosas no pensando si es posible o imposible, sino que sin saberlo lanzarse e intentar solucionar los problemas y tal. Así que bueno, felicidades a todos, enhorabuena, gracias a todos por aguantar hasta casi eso significa que os ha interesado mucho, lo cual para nosotros es una satisfacción. Federico, muchísimas gracias, creo que nos tenemos que felicitar por esto y nada, procuraremos seguir en este camino. Muchas gracias a todos.
pues ya lo he visto. Bueno.